Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo de viernes, nuestro directo tradicional. Hoy un poquito más tarde, bueno, porque hay complicaciones de la vida extra, pueblo Juve, así que hoy trajimos este directo un poco más tarde, pero bienvenidos de todas formas. Hoy un directo difícil, les voy a decir, porque la situación de la Juventus no está fácil. Hay mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Vamos a estar tocando tópicos bastante complicados, bastante imagino difíciles de digerir para muchos, pero bueno, trataremos también de responder algunas de las preguntas que tenemos todos, y quizás no haya respuestas, pero por lo menos lo podemos debatir junto con mis invitados del día de hoy, además de todos los demás que vayan a llegar. Piero G. Parrino, ¿cómo están, chicos? Piero, ¿cómo estás? Muy bien. Acá, tranquilo, en esta vorágine de emociones que creo que podría describir lo que está pasando hoy en día, no solo en nosotros, sino a la interna, creo yo, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay muchos rumores, hay mucho, ¿no? Hay mucho de qué hablar, pero tranquilo. Me alegra que tú estés tranquilo, Piero. Ojalá un poquito de tu tranquilidad nos llegue a todos nosotros. Jipa, Menos ¿cómo el partido estás? pasado. Bienvenida. Hola a todos. Muchas gracias, Joshua, por esta invitación. Y qué bonito ser aquí con vosotros para mí. Como siempre, pido perdón por mi español, porque entiendo mucho, hablar un poquito difícil. Pido perdón. Tranquila. En el momento, si quieres lanzarlo en italiano, nosotros lo traducimos y no hay ningún problema. Rino, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Capi, Piero, Enzo? Siempre un placer acá de estar con ustedes. Definitivamente poder tener este tipo de comunidades donde podemos desahogarnos, podemos conversar, podemos, digamos que soñar, porque eso es lo que nosotros queremos realmente, que este equipo de alguna manera nos despierte de esas pesadillas que hemos estado en los últimos tiempos. Y bueno, qué mejor que compartirlo con cada uno de los pensamientos de los seguidores de la Juve y ver si de aquí sale como esa pieza clave que necesita el equipo para volver a renacer, ¿no? Ojalá. Vamos a ver si Motta nos está viendo. Exacto, terapia grupal. Exactamente. Grupo. Bro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Encantado de ver a este panel increíble y darle la bienvenida a Jipa, sobre todo. Muchas gracias, Enzo. Bueno, pasamos rapidito al chat. Hoy gana Luciana Brayá, todo la pueblo Juve, un abrazo por allá. También se conecta de una Tomás. Danilone Martínez nos pone, chao pueblo, creo que hay que tener algo en cuenta. Cuando tú estás enamorado no dejas que nadie le falte respeto a tu novia. Es exactamente lo que están haciendo ahora con nuestro equipo. Es lo que Motta está haciendo. Está dejando que le falten el respeto a la Juve, por ende, Motta out. Bueno, hizo toda una diserción. Danilo se le respeta también. Intempo Dance, Forza Pueblo, Intempo Dance también está sufriendo con el Milan. Luis Vallejo, saludos a todos, Forza Juve, Rey Duarte, otro de nuestros miembros, chao amigos, hoy soy más juventino que nunca. Han sido días difíciles, pero estoy con este equipo a muerte. Hay que creérselo hasta el final, hasta que se haga realidad. Por cierto, dejen el like, perros. Siempre fenomenal, Rey. Capo, Fino a la Fine, Forza Juve, saludos. José Daniel Navarro, otro de nuestros miembros. Un partido a la semana desanima mucho, pero seguir apoyando los partidos que quedan. Así es, siempre con la Juve, igual que decía Rey. Mirando al misterio, chao pueblo, viendo las declaraciones de Huijsen y la manera en cómo sacaron a Danilo por la puerta trasera, te das cuenta por qué habrán jugadores inconformes y por qué está roto el vestuario. Anteriormente recuerdo a algunos jugadores decir que la Juve era como una familia. Andiamo Pueblo, de Fabián Salazar, un abrazo para ti. Roberto El Ecuánime, adiós Motta. Víctor Oviedo, chao pueblo, saludos aquí activándome a la terapia de grupo de cada viernes. Lamentablemente un viernes feliz y otro
y otro viernes arrecho. Yo lo digo, no te preocupes. Así nos tiene esta nueva Juventus. ¿Dónde está Mondra en Milan? Pobrecito Mondra. Oigan, Andrés, nuestra plantilla son unos pechos fríos también. Ahí, William Bendramín siempre presente. Chao, pueblo, buenas tardes para todos. ¿Se sabe si van a cancelar el juego por la inundación en la Toscana? Hablaremos de eso. Está todavía en el aire eso. Pero en efecto no hay confirmación todavía si se va a jugar o no este domingo, así que estaremos al tanto de eso definitivamente. Respaldo Baray siempre presente, llegamos más rápido que Mota cambiando de posición al jugador que mejor esté jugando para que juegue mal. Grande, Roberto Lecuani otra vez, Víctor Oviedo, muchísimos mensajes, Matías Rizzitelli, sabemos algo sobre Tether y el sponsor. Tether es accionado, tiene 8%, 5% votante, y no, por ende, ayer estaba escuchando a Romeo Agresti que decía que no puede ser el sponsor por lo mismo. Así que ese rumor de que podría ser sponsor es falso. Y en cuanto al sponsor, hoy salió una noticia que la Juventus sigue sin tener sponsor y está acabando la temporada y no ha logrado encontrar uno. Esperaban que el valor de la Juve subiera, pero bueno, obviamente eso no ha pasado. Gianfranco Giannini también, otro de nuestros miembros conectándose y saludando, y Oliver Di Pilo también se conecta de Twitch. Ragazzi, para una recuperación económica, ¿será que se puede ahorrar en todo menos en un DT? Interesante esa pregunta. Mientras le damos la bienvenida a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Estás en mute, Tomás. Todo bien, en la oficina. Ok, bueno, mientras no te despidan, todo bien. Así que bienvenido. Chicos, vamos a entrar de lleno en lo duro, ¿no? En la situación, ¿no? Esta Juventus ha tocado fondo. La pregunta realmente es abierta a todos ustedes. Y yo pongo lo siguiente, y este video se habla, ¿no? O lo puse en el título. Se acabó la temporada para la Juventus 2024-2025 y lo pregunto por dos razones. Una, no importa que salga el director deportivo de la Juventus a hablar y confirmar al director técnico. Cada día salen un sinfín de nombres en toda la prensa italiana de los entrenadores posibles a sustituir al director técnico con 10 jornadas todavía por jugar, ¿ok? O sea, imagínense solo eso, ¿no? Tener que jugar 10 jornadas más, 2 meses, y todos los días estar saliendo el nombre de quien supuestamente te va a suplir. Y por ende, pregunto si ya la temporada de la Juventus terminó, si esta Juventus ha tocado fondo y si no hay alguna oportunidad de éxito. Y éxito a este punto, ¿qué quiere decir? Calificar a la Champions League y ya con eso es suficiente. Aún calificando, se mantendría el director técnico, se buscaría a alguien más. Como pueden ver, muchísimas preguntas, muchas de las cuales estamos todos, yo creo que preguntándonos al mismo tiempo. La solución es sacar a Mota y traer a alguien más. ¿A quién se traería? Y ahorita también podemos abrir esa ventana de los nombres que se están sonando y cuán mal deja ver a la Juventus que estén sonando tantos nombres constantemente con 10 jornadas todavía por jugar. Le doy la bienvenida también a Andrea. Yo empezaría justo contigo, Piero, ¿no? Hay muchísimas preguntas, pero yo creo que son preguntas que todos nos estamos haciendo y son preguntas que nos tienen también un poco desestabilizados, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente de la Juventus. Tenemos esta calificación a Champions League, pero a la vez estamos muy distraídos con todo lo demás. O sea, yo creo que en verdad, bueno, la temporada, o sea, si hablamos ya por un tema de competición, no contaría el Mundial de Clubes dentro. Yo creo que la temporada realmente está ya casi acabada, ¿no? O sea, si no clasificamos o clasificamos, yo creo que al final la evaluación se va a realizar sí o sí a Mota. Y yo creo que más allá de la clasificación, lo importante va a ser cómo se queda, cómo está ese vestuario, ¿no? O sea, a la interna. Cómo ha crecido, cómo no ha crecido el equipo. Porque, o sea, nosotros lo vemos semana a semana, ¿no? Y eso es lo que también decía Enzo en el match análisis. O sea, nosotros realmente, en un principio, vimos una evolución del equipo, pero poco a poco, cuando las cosas se pusieron un poco difíciles, empezamos a ver cómo se le escapaba un poco el manejo del equipo a Mota, ¿no? No un poco, ¿no? Bastante. Y yo no metería las lesiones dentro, porque al final, si tú eres un DT, estás preparado para cualquier adversidad. Y creo que dentro del plan siempre hay un plan de contingencia, por así decirlo, ¿no? Lo que ha logrado, con lo poco que ha tenido, creo que no ha sido malo,
Sin embargo, hay muchas cosas o factores externos, creería yo, que han sumado a que no se vea bien. Y sobre todo, ¿a qué me refiero con factores externos? Me refiero a cómo él lo transmite, cómo él lo comunica. O sea, escuchar a tu DT, que es líder de un nuevo proyecto, de un proyecto joven que creo que todos sabemos y conocemos, no puede salir a decirte, y yo, perdón que lo vuelva a decir, pero me dejó marcado, no puede salir a decirte, ya dejamos de pelear en la fantasía que ustedes nos pusieron, que era estar a 6 puntos del Scudetto, ¿no? O sea, él no te puede decir eso, se lo puede decir a la interna si quieres, con sus amigos, no sé, pero públicamente no lo puede decir. O sea, no está bien, ¿no? Porque muchos de los jugadores, antes de esa declaración, te decían, sí, soñamos con el Scudetto. El mismo director deportivo te lo dijo, ¿no? Sí, estamos en la pelea, es posible. Y luego él sale a decirte esto, ¿no? Entonces es bastante contradictorio. Sobre el tema de los nombres, y que han estado saliendo y todos estos rumores, o sea, de verdad, yo entro un poco también en el análisis, ¿no? Y digo, si he tenido a un director que fue confirmado, perdón, a un técnico que fue confirmado por mi director deportivo, que fue Allegri, y lo sacaron. Luego confirmaste a Mota, que fue mi director técnico de un nuevo proyecto, y lo voy a sacar, aún no pasa, ¿no? Pero de pasar, lo saco. ¿Qué director técnico vendría seguro o se sentiría seguro entrando a dirigir un nuevo proyecto, sabiendo que en la primera, en la tercera o en la quinta te podrían decir adiós? ¿Me entienden? O sea, es bastante contradictorio. Sí, crea un precedente, ¿no? O sea, creo Exacto. que ese es el punto. Crea un precedente y le quita credibilidad al club. Ahorita entramos de lleno en los nombres que se están rodeando por ahí, pero mientras tanto ahorita sí le puedo dar la bienvenida a Andrés. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Bienvenido. Gusto tenerte por acá. Gracias. Prof, voy contigo con esta misma pregunta. Quizás no abramos esa caja de Pandora de los nombres todavía, ¿no? Pero en general, ¿cómo digieres esta semana, esta situación interna que se está viviendo y esta incertidumbre que está causando? Esta Juventus tocó fondo. Víctor Oviedo dice que no, todavía no, estamos ahí en cuarto lugar. No hay fondo en ese particular, todavía se puede calificar a la Champions League. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿hay todavía una oportunidad de éxito dentro de este proyecto? ¿Éxito? ¿Cómo éxito? Bueno, por eso, la pregunta. No, yo cuando tú hiciste la pregunta fui a buscar la fecha de cuando la Juventus terminó la temporada de la Juventus. La temporada de la Juventus terminó el 26 de febrero, cuando quedamos eliminados de la última posibilidad que teníamos, que era la Copa Italia. Ese día termina la temporada de la Juventus porque nunca peleamos por el Scudetto. Fuimos a Riyadh a hacer el ridículo en la Supercopa. En la Champions nos dejó fuera un equipo que no era un equipo digno que nos deje fuera, porque tú puedes quedar eliminado también por ejemplo, esta semana yo me reconcilié con el fútbol viendo las llaves de Champions, PSG, Paris Saint-Germain, Liverpool, por ejemplo. Eso fue un homenaje al fútbol, al deporte que amamos. Y luego Atlético de Madrid, Real Madrid, otro homenaje al fútbol. Si tú quedas fuera de esa forma en Champions, mi respeto, o sea, no, tenemos que ser capaces de analizar más allá del resultado, porque sí, el resultado es lo único que cuenta, tal, pero para tomar ciertas decisiones uno tiene que analizar el fondo de la situación. Y si tú sumas los resultados más toda la cantidad de errores que ha hecho el técnico en estos 10 meses, 8 meses, lo que son, yo creo que no hay duda. Y lo del fondo te lo respondí el otro día, yo soy venezolano. Nosotros sabemos que cuando crees que tocaste fondo, siempre hay otro sótano adicional y así sucesivamente. Entonces, Gipa, ¿cuál es tu lectura de la situación? Yo sé que estuviste ahí también en el último partido, ¿no? Contra el Atalanta. ¿Cómo se vivió eso desde el estadio y lo que esta última semana, ¿no? Muy mal, muy mal. Yo fui en los estadios y nunca he visto el pueblo de la Juve irse así, nunca. Y fue una situación muy infeliz. Y yo fue sin palabras,
sin comentar porque no hay nothing de comentar, Sí, nada sí, de sí. nada. No juego, no actitud, no gana, no nada. Y fue una situación muy infeliz. Y Enzo me robó todas las palabras por esta situación, porque para mí la temporada de la Juventus se acabó después del Empoli. Fue una vergüenza desde muchos años, muchos años, y que no se puede perdonar. No se puede perdonar y por el juego, por la misma actitud, no actitud, no nada, nada. Y si ahora hablamos de otro entrenador, es la misma situación del año pasado, la misma. Y no hemos construido nada, nada. En efecto, muchísimo, muchísimo dolor ahí en esas palabras porque pues son verdad, ¿no? Lamentablemente duele admitirlo, pero bueno, no sé, yo imagino que también habrá quienes piensen que algo se ha construido en términos de esto o quizás se pueda aún construir algo, ¿no? Porque no estoy seguro si todos estaremos en el barco de el cambio de entrenador. No estoy diciendo que ustedes dijeron eso, solo estoy diciendo en general. Rino, voy contigo, después Tomás y Andrea con más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo viven esta semana, esta situación Juventus y esta, digamos, esta cantidad de noticias, de rumores sobre el banquillo de la Juve? Bueno, como siempre, gracias por la oportunidad de poder expresar lo que tantos juventinos quisieran. Y definitivamente, como hablamos al comienzo, esa terapia grupal ayuda de cierta manera a desahogar eso que queda incrustado dentro, porque yo creo que eso fue lo que sucedió este fin de semana luego de ver el partido. Fíjate que la experiencia personal que yo tuve es que nos reunimos aquí con el grupo de Juventus Central Florida a ver el partido. Obviamente un partido importante, un partido que podíamos de cierta manera consolidarnos en el tercer lugar, más allá de cualquier oportunidad que tuviéramos en el campeonato como tal, y contra un rival directo, el cual sabemos que de cierta manera debería generar cierto morbo el hecho de que estamos jugando con un equipo que siempre trata de cierta manera agregar algo de obstrucción a todos los planes que nosotros tengamos, bien sea lo que sea el caso Cook Miners o cada vez que nosotros necesitamos algún tipo de compra hacia este equipo y todas las distintas palabras que ha dedicado Gasperini en sus ruedas de prensa post partido contra nosotros, siempre tiene algún comentario. Entonces, si eso no es suficiente para de cierta manera despertar ese fuego sagrado que lleva a un equipo a sentir esas ganas de jugar, a esas ganas de conectar, de lograr cosas, de cierta manera que el mundo viera de lo que estamos hechos, no creo que exista un mejor partido que ese. Porque podrán haber partidos con nombres importantes como contra el Inter, por ejemplo, que sabemos que es una rivalidad histórica, todo lo que sea, pero en cuanto al contexto que estábamos viviendo, y como bien mencionó Enzo y Gipa, por supuesto, ya fuera de Champions, ya fuera de Copa Italia, y que de cierta manera todavía la displicencia de otros equipos te lleven a seguir en vida por alguna esperanza de lograr algo como lo es el campeonato y tú lo votes de una manera, porque ahí estoy de acuerdo con Enzo, no es lo que pasa, es cómo pasa. Las maneras importan en este contexto. Y definitivamente la manera en que quedamos fuera de Champions, con quién y cómo. La manera y con quién y cómo quedamos fuera de Copa Italia. Y ahora la manera, cómo y qué se dijo después de cómo nos estamos quedando fuera de la lucha por el campeonato, yo pienso que es súper, súper, súper clave para poder analizar la situación en la que estamos y llegar a la conclusión de cómo está capitulado este episodio que es el fin de la temporada. Porque definitivamente ya más que hablar de éxitos, como se habló al principio, tendríamos que hablar de rescates. ¿Qué podemos rescatar en lo que queda de temporada? Porque definitivamente más allá de lograr algo, yo siento que podemos rescatar algo. Y eso va a depender de la actitud que tengan los jugadores, los cuales para mí también han sido muy responsables de lo que estamos viviendo hoy.
No le quito mérito a Mota porque definitivamente tanto la inexperiencia como la terquedad, porque yo siento que él ha sido muy terco en muchas cosas que le han sucedido en la temporada, lo han llevado al fracaso en donde está hoy en día, en el cual lo lleva a perder la confianza del público que se le había dado con una plenitud que era impresionante por el hecho de lo mal que estábamos previo a Mota, con Allegri, la situación, el vestuario, todo lo que se habló tanto en la temporada pasada, le abrió la puerta a Mota de una forma que lo veían como un salvador sin siquiera haber logrado nada anteriormente. Pero era sencillamente por una necesidad que tenía el pueblo juventino de creer que se podía hacer algo. Pero le quedó muy grande eso y es lo que estamos viendo ahora. Ese saco cuando pesa mucho tienes que soltarlo y estamos viendo que él ya lo soltó y lo está arrastrando. Entonces vamos a ver hasta dónde lo logra arrastrar o hasta dónde lo dejan arrastrarlo. Porque definitivamente a este punto no veo un punto de levante. Como te digo, han existido las oportunidades, han existido las distintas maneras en que se podría de cierta manera cambiar esa situación, por lo menos con trabajo, pero es que no los llama a retiro, no se le ve una intención por decir, epa, estamos mal, vamos a cambiar algo, así sea en media temporada, porque como dicen, el dicho muy famoso, si tú sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados distintos. Entonces yo veo que los problemas siguen siendo los mismos, siguen siendo agraviados cada día más, pero la respuesta a esos problemas sigue siendo la misma también. Por lo tanto, no esperes que vayas a tener un resultado distinto. Y yo pienso que en eso se basa el por qué no estamos levantando vuelo, el por qué no estamos viendo un cambio y por qué seguimos en picada en vez de ver algún tipo de pausa o subida. Bueno, tomas muchísimos puntos interesantes. Rino, disculpen que, como saben, dale. Aquí hay mil cosas al mismo tiempo. Pero, bueno, tocas muchísimos puntos súper interesantes. Me ato a qué podemos rescatar, porque yo creo que ese quizás es mejor pregunta de las que yo puse al principio. Me gustaría leer algunos mensajes, ¿no? Oliver de Pilo, Pueblo, es muy delicado hablar de que se acabó la temporada. La sensación de derrotismo, sobre todo en los jugadores, puede terminar en algo aún más grave. Quedan 10 juegos y hay que calificar a la Champions League, porque si no, solo se acaba esta temporada, sino problemas lo que viene. Después Matías Rizitel dice, yo me compro los 3 años completos de Mota a cambio de ordenar las cuentas y armar una base solamente en jugadores jóvenes, dígase Yildiz. Interesante estos dos mensajes, uno detrás del otro, porque justo hoy el profesor Fabrizio Bava publica que si no se califica Champions, muy probable que la Juve venda a Cambiaso y a Yildiz para poder sanar esas cuentas que toca Matías. Por lo menos, exacto. Que era algo y la que nosotros también. Y todo, la continaza. Toda la continaza también. Todo, se vende todo. Ahorita tocamos ese tópico de cuánta juventinidad queda en la gerencia, pero, o sea, son cosas bien interesantes porque esto de derrotismo que habla Oliver, ¿cómo tú incentivas a tus jugadores a jugar por el cuarto puesto, ¿no? Gente que supuestamente debería haber tenido el incentivo de jugar para tratar de calificar, no sé, a las siguientes fases de las otras competencias. Voy contigo, Tomás, para que nos des la tuya, después vamos con Andrea, disculpen, pero creo que es importante escuchar todos sus puntos de vista de lleno. Adelante, Tomás. Si quieren, yo prefiero cerrar, porque van a pensar que me gusta llevar la contraria a todo el mundo, entonces prefiero cerrar y anotar bueno, pero todos los puntos. No sabes qué va a decir Andrea. Bueno, dale, vamos con Andrea y cerramos. Bueno, pero es que, dale. Dime, Andrea, vas tú. Buenas tardes. Yo no soy capaz de... Además, se hace aburrido. Yo no soy capaz de ser destructivo. Hay demasiados factores que influenciaron, y no solo este año, sino años, ya desde años pasados, han influenciado todo el proceso. Yo creo que a raíz, si tú decides hacer un cambio tan grande, o lo haces con un entrenador experto, o no cambias tanto y pones un entrenador joven. Las dos cosas se pueden hacer, pero tienes que tener mucha suerte, digo yo. Exagerada suerte, porque es cierto
que Mota se puede criticar. Yo no lo quiero criticar, pero es cierto lo que están diciendo. Es terco, quién sabe hasta soberbio. Pero entiendo, tiro una flecha a su favor, que él también tiene un equipo nuevo. Él también lo tiene que conocer. Uno dice, Emma, no me hace jugar. Aparte que yo digo, sin querer ser entrenador que no soy, sin tener ser supremamente táctico que no soy. Ma con Meiners, por ejemplo, no es que él es mediocampista y lo está haciendo jugar central, o lo está haciendo jugar en el arco, o lo está haciendo jugar de delantero. El centrocampista lo está haciendo jugar en el medio del campo. Ahora, yo puedo entender que hay una posición que le favorece más que otra, ma con Meiners estás jugando en 10 contra 11 cada domingo. Fundamentos básicos, cero. ¿Ah? Los fundamentos básicos, o sea, por lo menos muestra algo de técnica, ¿no? Como dicen. Pues, por lo menos no hacer jugar en 10. Aparece. No aparece. Él no aparece. Ahora, yo soy el primero que este verano no decía, con Meiners es fundamental, tenemos que comprarlo. Ahora, yo creo que inclusive entre él y Douglas Lewis no sabría quién escoger, aunque si por lo menos cuando estuvo a disposición, Douglas Lewis al menos hizo ver algo mucho más interesante y aportó mucho más. Entonces, yo no creo que ahora Motta es el que dañó con Meiners. Yo soy más de la idea que con Meiners fue sobrevalorado. Además, porque objetivamente hizo la última temporada en Bérgamo muy por arriba, más las demás, sí, nada destacable. Y entiendo hasta que Motta necesita entender, porque uno dice, ma no me mete nunca los mismos 11. Estará también evaluando posibilidades. Ahora, que siga evaluando posibilidades a esta altura, ahí sí se me hace un poco terco. Y lesiones. Porque no es que faltaron pocas. Además, lesiones. Si vamos a pensar, si vamos a juntarlo todo, a ver, se tuvo ¿cómo se dice? La meta principal de la Juventus, el objetivo principal era sanar cuentas, porque ojo, hay quien puede endeudarse, puede escribirse sin tener plata, puede hacer, deshacer lo que le da la gana, y hay quien con 3 centavos de euro en un lugar equivocado lo masacra. Entonces la Juventus justamente ahora tiene que cuadrar cuentas porque los tiene encima. Al primer error los vuelven y los tratan de masacrar. Y yo sinceramente no quería estar en los zapatos de Giuntoli. Nunca en la vida. Júntale a esto que no encontraron el patrocinador. No, pero bueno, sin patrocinador es un billete grande. Quién sabe también el patrocinador se retiró por algo y los que habían en negociaciones no se decidieron por algo, por dudas, sin sombra de duda. Quién sabe, yo no sé ni siquiera cuánto estaba pidiendo la Juventus. De pronto estaba pidiendo demasiada plata, no lo sé, pero es un hecho. Las lesiones no son disculpas, es un hecho. Si después, que quede claro, el domingo no hay disculpas. Lo que ocurrió el domingo no tiene disculpa. ¿Cómo? Lo que ocurrió contra Empoli no tiene disculpa. ¿Cómo? No tiene disculpa lo que ocurrió contra PSV. Pero miren el domingo, el resultado se desbloquea gracias a un penal
donde ese domingo es penal, pero un domingo antes para la Juve 2 no fueron penales. Además, yo veo a un McKennie brincando en salto con 2 jugadores, si no estoy mal, uno de la Juve y uno del Atalanta presionándolo, pues ahí cerquita. El del Atalanta golpea con la cabeza, él salta y le rebota en el brazo. Hasta donde sabía yo, un rebote tan cercano no es penal. Pero el brazo está largo. Pero el domingo anterior también estaba largo. Entonces hay domingos que está largo y es penal y el rebote no importa, es penal. Y otro domingo que no. No se perdió por esto, pero se desbloqueó el partido. Y hasta ahí la Juventus no me parecía que estaba haciendo un asco de partido. Nos estaban pasando por encima, pero sí, tienes razón, se desbloqueó No, y la vara hasta métrica... el penal no, hasta el penal Sí, no, sí, Joshua, sí. porque la Juve tuvo sus ocasiones. Andrea no vio el match análisis del lunes. Andrea no ha visto el match análisis del lunes. No, yo Todavía. vea, yo Yo sí. no se ofendan. Que nadie, por favor, se ofenda porque no la... No. No es contra nadie, ma yo este año, sinceramente, he decidido, desde este domingo en particular, he decidido, gane o pierda, alejarme de los sociales, de las redes, de todo. No quiero menos canales de la Juventus, porque si hay una cosa que me hace enfurecer, es ver gente, ¿no?, que va fuera del estadio, que va por debajo del hotel a protestar, a insultar el equipo, a insultar Motta, y son los mismos que el año pasado, que Allegri out, que Allegri è una mierda, que esto así, que esto así. Ahora postean que Allegri, que dónde está Allegri, que por qué no está Allegri se la está riendo. Son los mismos. Yo empiezo a entender por qué somos la hinchada más odiada del planeta prácticamente, sinceramente. Y no les puedo dar en contra a quien piense así. Yo mismo soy el primero que no me soporto los juventinos en este momento. Te digo la verdad, he peleado con amigos por WhatsApp constantemente, porque no estoy feliz de la situación, no me enorgullece la situación, ma entiendo por qué estamos en esta situación. Hay culpas y hay otro tipo de culpas que no son nuestras propiamente, hechos. o no son manejables. No, de acuerdo. Yo ahí estoy bastante contigo, Andrea. Ahorita le voy a pasar la palabra a Motta, a Tomás. A Motta. Pero invitado de lujo hoy. Invitado de lujo. Tenemos aquí a Thiago Motta. No, lo digo porque justo puse una encuesta en YouTube, porque quiero tocar este tópico también con todos ustedes, ¿no? La Juventus debería sacar a Motta independientemente si califica o no a la Champions League, bien sea ahorita, bien sea al final de esta temporada, o sea, que no continúe para el año que viene. Vayan pensándolo, porque creo que la respuesta no es tan fácil como parece, y me gustaría pues conversarla con ustedes. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, Andrea, somos muchos. Yo ya lo dije en uno de estos videos hace poco que publiqué en el banquillo, somos demasiados tifosi de la Juventus en este momento. Tifosi, lo pongo así, porque hay demasiado tifosi en sí mismo. Ya en el match análisis ya me desfogué con eso también y subimos un corto de eso, pero yo estoy bastante alineado contigo sobre eso. Tomás, no sé si es que te escapaste y no quieres decir nada, pero te toca a ti cerrar la situación y mientras tanto está esta encuesta y ahorita damos la vuelta para ver qué opinan al respecto. Dale. ¿Ya? ¿Me escuchan? Bueno, Sí. primero que no sabía que habían acortado el calendario 10 fechas, ¿no? O sea, es algo nuevo, ya clasificamos, entonces ya Motta cumplió porque estamos en cuarto lugar y ya luego se logró el objetivo. Entonces, ¿por qué no seguir si ya se logró el objetivo y ya se acabó la temporada, ¿no? Digo yo, pues si no hay 10 fechas
que jugar, entonces ya este es el final, como dicen, fino a la fine, ¿no? Y llegamos al final. Entonces, ¿cómo le pedimos a unos jugadores que pongan garra, pongan huevo, luchen hasta el final? Si nosotros 10 jornadas antes ya dijimos, no, ya se acabó la temporada porque nos eliminaron de Copa Italia, porque perdimos contra el Atalanta y estamos a 9. Bueno, hay que asegurar lo que hay que asegurar. Hay que limitar daños, pero tampoco podemos darnos por vencidos y ya, no, bueno, ya se acabó la temporada y bueno, si llegamos al Champions, chévere, y si no, no llegamos, no importa. Pero entonces después venden a alguien y Yildiz, hijo de su madre, venden a Yildiz, venden a cambiar su Giuntoli, es lo peor que ha pasado por el mundo, están destruyendo el equipo. Y yo digo, bueno, pero 10 jornadas antes ya dijiste, ya se acabó el campeonato. Y no lograste el objetivo. Entonces, o sea, hay que luchar hasta el final y ver a dónde podemos llegar. Es todo. Para recordarles, les quería llamar la atención con un súper técnico amado por todos, cuyo primer año llegó de octavo, el segundo de cuarto, el tercero de cuarto, el cuarto de segundo, y el primero y el quinto año llegó de primero. O sea, no sé si saben de quién hablo. Jürgen Klopp. Un mortal, pero en cuyo primer año en Liverpool llegó de octavo. Que tiene como una espalda más baja, sí, perfecto, pero o sea, las cosas se construyen con tiempo. ¿Será Mota el indicado? ¿No será? Yo digo, no lo sé. Y si falla el objetivo, pues méritos para echarlo sobran. Pero también cambiar de entrenador, como si estuviésemos cambiando de medias, de pares de media o de interior, tampoco es la respuesta a todo, sabiendo que hay un problema detrás. Y yo era el primer negacionista del problema el año pasado. Aunque yo sé que al profe no le gusta hablar de las temporadas pasadas y por eso es un disclaimer, pero bueno, hay que aprovechar. Era el primer negacionista en negar que existía. Déjame terminar, profe. Como no te gusta, como tú sabes que no me gusta hablar de la temporada pasada de la Juve, te fuiste a hablar de hace 10 temporadas de la Premier. O sea, te encanta hacer referencia al pasado que no tiene ningún sentido, porque ¿qué sabes tú del día a día de esa temporada de Klopp en la Premier League? O sea, es lo que yo hablaba al principio, Tomás. Para poder hacer un análisis de identificación de problemas, no puedes quedarte solo con el resultado en la tabla. Tienes que verificar jornada a jornada, situación a situación, día a día, lo que pasa en el año, y después al final de ese año tú pudiste haber quedado octavo y haber hecho las cosas bien, o pudiste haber quedado octavo y haber hecho las cosas mal como entrenador. Eso me parece algo. Y mi pregunta es la siguiente. Y nos faltan 10 jornadas para que acabe la liga antes de tomar una decisión. Pregunto yo. Para mí, estas 10 jornadas no te van a sacar campeón. Si tú crees que... No, o pero sea, si tú tienes, ese era el objetivo. si tú tienes la esperanza de que en estas 10 jornadas la Juventus va a salir campeón, entonces para ti la temporada sigue viva. Para mí, yo no tengo ningún tipo de esperanza, por eso para mí la temporada terminó el 29 de febrero. Yo no veo las condiciones en esta Juventus para poder salir campeón. Entonces el la fine es hasta que a mí me guste o hasta que a mí me provoca, no es hasta el final de verdad. O sea, cada quien tiene su opinión. O sea, si tú, bueno, pero aquí levanta la mano y di, mire señor, aquí vamos a salir campeón. Vamos a ganar. No, yo he dicho que vamos a salir campeón. Yo he dicho que pero hace es lo que falta me está diciendo. jugar 10 partidos. Si yo estoy diciendo que no vamos a salir campeón y tú dices que no estás de acuerdo, es porque piensas que vamos a salir campeón. La única forma de que esta temporada, ya lo llamó el jefe, la única forma de que esta temporada no esté terminada es que la Juventus salga campeón. No creo yo. No, para nada. Para nada. No es lo mismo quedar de cuarto, como tú lo dijiste, no es lo mismo quedar de cuarto y jugar como el orto a quedar de cuarto y mejorar el juego. Son cosas diferentes y son pero cosas ya que se perdió, ya estamos lejos para eso, Toby, ya no hay forma de pero yo jamás creo que ha sido la temporada, o sea, el objetivo jamás ha sido ganar la temporada. Eso es algo que nosotros mismos nos pusimos, que nos dijeron ciertos dirigentes en su momento, porque era una manera de oparnos, pero en principio jamás lo fue. El objetivo principal fue luchar, que se cuadraron. La Juventus vale un 37% más este año que el año pasado. El objetivo podía haber sido competir en la liga, competir, llegar a la final de Copa Italia, competir bien en Champions. Y se fallaron. Eso no es todos. Y dentro todavía del fallo, si tú abres esa caja y vas a ver más adentro, tú puedes, o bueno, yo en mi opinión puedo enumerar hasta 1, 2, 3, 4, 5
situaciones en las que Thiago Motta directamente es responsable. Y por eso yo no quiero que continúe. Esa es mi opinión, porque no me parece correcto después de todos los errores que cometió él directamente en su gestión, merezca la Juventus seguir un año, abrir un año nuevo otra vez con ese mismo tipo, que aparte no parece ser un hombre flexible que vaya a cambiar. Entonces por eso yo no veo, ya yo voté en la encuesta que para mí Motta no tiene que seguir por todas esas razones. Bueno, a mí me parece que hace falta terminar la temporada para de verdad definir si sigue o si no sigue. Por cierto, bonito fondo, Pierre. Está bien. Entonces quiere, me imagino que tienes esperanza de ser campeón. No, pero es que cuando he dicho yo que vamos a ser campeón, te he dicho que por lo menos mejora el juego. Si quedamos de cuarto y mejora el juego, ¿por qué no continuar? Porque ya cuando tenía que haber, no me importa el juego ahora, Tommy, ya se perdió, ya no hay nada que buscar, ya cuando tenías que mostrar el juego, cuando tenías que poner las bolas en la cancha y mostrar tu juego, se cagó y empezó a tirar pelotazo largo y se acabó el juego de posesión que nos martilló 5 meses. 5 meses desde agosto hasta diciembre, el martillo de la posesión de balón, del dominio del juego, del dominio de la pelota, del control, de toda la vaina filosófica. Pero entonces está diciendo que no es flexible, pero sí cambió el juego. A la nada, cambió a nada, o sea, botó a la basura esos 5 meses y empezó a hacer pelotazo largo a cualquier cosa, que tampoco es un juego en sí, es hacer cualquier cosa. Ya no somos sólidos defensivamente, seguimos sin generar nada arriba, no dominamos ya no, o sea, esto es la nada absoluta en este momento. Entonces, que ahora tú me digas que esto mejore, ya no me sirve, ya se perdió una cosa es el gusto personal y otra cosa es lo que sucede. Yo digo, si el hombre mejora y cumple el mínimo, porque ese sería el mínimo y nadie está contento con el mínimo, la opción creo que más realista es mantenerlo. Bueno, ese es el mínimo, el Champions League, el mínimo. Y si mejora, y tú dices, oye, se puede construir con los últimos 10 juegos que vimos, que es prácticamente un tercio de temporada, yo diría, bueno, si se puede construir, chévere. Cada quien tiene su opinión, está respetable. No, claro. Bueno, chicos, ¿qué opina el resto? ¿No? O sea, creo que queda claro. Bueno, no sé, Tomás, creo que te interrumpieron ahí. No sé si querías terminar de expresar tu punto de vista. Yo pedí que no me interrumpieran, pero bueno, ya me fui por los... Ya me fui por las ramas. Me gusta, me entretiene discutir con el profe. ¿Te recuerdas dónde estabas o damos la vueltica y a ver si bueno, lo que le querías decir era que hasta que no se juegue el minuto 93 del partido 38, la liga no termina. Porque como dice el profe, y aquí estoy con él, podemos terminar peor de lo que estamos. Entonces, fino a la fine significa fino al fine. Punto, no va más allá. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a los jugadores que corran, que pongan huevos y los primeros en que no creemos somos nosotros? Bravo. Este es un coño de su madre, que el otro es horrible. Pero al final, hermano, somos los primeros nosotros en bajarnos de todos los barcos. Y me incluyo. Tommy, entonces tú tienes que, si ese es tu criterio, entonces tú tienes que extenderlo. La temporada termina en el minuto 93 del último partido del Mundial de Clubes. Bueno, no sé cómo analizar la temporada, porque si los bueno, no, pero ayer de temporada, bueno, no sé, si capaz tú dices, no, mira, los tipos fueron allá al Mundial de Clubes y jugaron bien, mantengo a Motta, no sé, o sea, te estoy dando una asistencia, a ver si la quieres cabecear ahí, no sé. No, yo ese peine no lo quiero pisar, que es diferente. Bueno, queda claro dónde está puesto. Mira, vamos a hacer así, vamos a ponernos de esta forma. Gipa, ¿tú qué opinas en términos de esta situación con Motta, ¿no? La pregunta que pusimos ahí en la encuesta es, ¿la Juventus debería sacar a Motta independientemente si califica o no a la Champions League? ¿Cuál sería tu voto en eso y por qué? Yo soy completamente de acuerdo con las palabras de Enzo, porque esta temporada empezó bastante bien, pero ahora nos vemos muchos pasos atrás. No vemos nada de bueno en el campo. Y si puedo hablar de una cosa, en el estadio el domingo, después del tercer gol del Atalanta, los jugadores estaban en el medio campo
con los hombros hacia abajo y la cara también y los brazos también y sin gana. Come si dice ho provato pena per loro, Joshua? ¿Sentiste pena por ellos? Por ellos. Yo le vi muy, muy tristes, sin ganas de jugar otra vez. Y sobre las palabras de Andrea sobre el penalti, yo vi hasta el penalti no fue un buen partido, no fue un verdadero buen partido. Y después el penalti, el jugador tiene que jugar porque tenía todo el tiempo de recuperar el resultado. Después del intervalo, ¿se dice? Medio tiempo, sí. Del medio tiempo, después 25 segundos, el Atalanta otro Anota gol. de nuevo. Demasiado, ¿cómo puedo decir? Dificultades. Los jugadores no ganan más. Para mí, la Motta tiene que irse porque el proyecto falleció. Y la responsabilidad de este proyecto, como lo llamó el director deportivo, ahora es un fracaso sobre toda la línea, porque no ha calificatoria por el octavo de Champions contra un equipo normal que ha, come si dice, ha preso modesto, un equipo modesto, malo, modesto, porque después de lo que hizo en la siguiente fase ya se ve que ahí no había nada que ofrecer, o sea, fue 9 goles del Arsenal, 9 goles y un Arsenal que tiene 7 lesionados titulares, entonces no es ni siquiera el Arsenal Prime. El peor Arsenal le ganó por 9 goles, correcto. También. Y este proyecto falleció y si Giuntoli está buscando otro entrenadores y todo el mundo lo sabe. Motta lo sabes, los jugadores lo sabes, toda la prensa lo sabes. Significa que el proyecto falleció. Bueno, ahorita vamos a abrir ese tema también porque, o sea, qué tan buena idea, ¿no? Es que esté buscando otro entrenador tanto antes de que termine la temporada y que todo el mundo lo sepa también. Habla también de una debilidad interna que no es responsabilidad de Motta ni de los jugadores, pero quiero terminar de dar la vuelta porque creo que estamos bastante divididos en cuanto a esto. Andrea, yo imagino que tú estás del lado de que no deberíamos sacar a Motta en este momento. Vea, yo creo que un proyecto, Motta tiene un contrato de 3 años, si no estoy mal. Sí, 3 años. Este año esperaba, no olvidémonos, sin embargo, yo soy de la idea que si tú estás haciendo algo que no sabes hacer, por hacer un ejemplo, y te sale, quiere decir que la aprendiste, quiere decir que la sabes hacer. El día siguiente no te sale, pero la sabes hacer. Tienes solo que cogerle el tiro, ¿no? Como dicen aquí en Colombia. Y empezar a hacerla y hacerla y hacerla. Han habido partidos como contra el Inter, como contra el City, como contra y empates también como Cagliari, como la misma Atalanta en Bérgamo, donde con Atalanta merecíamos ganar, la empatamos. ¿Por qué? Porque es un equipo joven, porque es un equipo que no maneja las situaciones, a mi parecer. Motta empezó y Giuntoli empezaron un proyecto, se hizo una decisión inicial. Yo dejaría
Yo dejaría un año más a Motta porque siempre y cuando esta gerencia, en la cual yo no confío ni 5, para mí es el real problema de la Juventus desde hace años, se sienta con el entrenador y le diga, vea, ahora hay que tener cimientos sólidos. No puede seguir intentando, ya hiciste los intentos, fallecieron. Ahora toca empezar a poner un plantel. Yo sigo de la opinión que el plantel de la Juventus es formidable en este momento, mejorable, obviamente, pero un Cambiaso, un Yildiz, un Thuram, un Conceição, si se logra mantener. ¿Qué más sería? Puede ser un Gatti. Colomboaní, Bremer. Colomboaní, obviamente Bremer ni hablar, pues. Calulu. Vamos a ver. Un Calulu, tienen que jugar, hay gente que tiene que jugar. Tú no puedes estar ahí, sí, das descansos, pero el plantel tiene que ser uno. Si la Juventus decide echar a Motta, bueno, yo apoyo a la Juventus. Si la Juventus decide mantener a Motta, yo apoyo a la Juventus y apoyo a Motta. Para mí, para no votar lo que se hizo hasta el momento, poco o mucho que sea, para mí algo se hizo. Vuelvo y reitero, partidos como el City, partidos como el Inter, partidos como contra el Atalanta a la ida y otros empates durante los 33.500 empates de este año, ha habido algo muy bueno. Para no votarlo, para mí, si vas a cambiar a Motta, tiene que ser o Klopp, o Gasperini, o Conte. No le veo con otro entrenador, vas a empezar desde cero, me parece. Me parece a mí. O por lo menos, cualquiera de estos tres son los que me gustaría ver si van a echar a Motta. Perdona, Joshua, Sí, sí. esto del jugador joven es un alibi, ¿no? Porque el jugador joven tiene que aprender de los maestros, ¿no? Sacaron todos los maestros, sacaron a Szczesny, sacaron a Danilo y sacaron otros que podían... Scusa. Dime. Scusa, Gipa, es cierto, ma yo te digo, tú le coges al principio de temporada, pongamos el hecho que la Juve tenía un acuerdo con Ancelotti, ¿no? Pongamos, le presenta el proyecto así como lo fue haciéndolo, Ancelotti le dice no me interesa, porque es demasiado arriesgado. No podemos quitarnos de la cabeza que lo primario era sanar cuentas. Hay que sanar cuentas. La única manera de sanar cuentas era sacarse de encima sueldos excesivos. Es un milagro que haya quedado Vlahovic. Lo que pasa es que no había más antes. Al principio no había más 9 tampoco. ¿Ah? Y no había comprador no había nadie tampoco. que cubriera la Creo posición. que nadie quisiera hablar. Por eso. Porque si Colomboaní hubiese estado desde un principio, Vlahovic se iba. Pero por ganar cuentas tiene que ganar trofeos. Y trofeos... No hay quien se mete aquí. Si non ganas trofeos... Antes tenía que ganar trofeos, cuidado. Ma trofeos... Lastimosamente, portano, come si dice, portano soldi.
trofeos traen dinero. Pero Si tú no ganas, ahora en sacar cuentas. Andrea, yo no estoy de acuerdo tampoco que la única forma de sanar, o sea, para mí es compatible el hacer las cosas bien dirigencialmente y al mismo tiempo sanar las cuentas. O sea, yo no creo que las cuentas de la Juventus dependieran del salario de Chesney. Votamos a Chesney, mágicamente se solucionó todo y voy y compro 15 millones por Alberto da Costa y voto 40 millones por Nico González. Y voto 25 millones por Kelly. Entonces, Andrea, no estoy de acuerdo. Las cuentas no las sanas en 15 minutos. ¿Quién sabe cuánto se necesita todavía? Por eso, es un proceso. Podemos criticar un proceso, las decisiones de mercadeo. Justo, Andrea, es un proceso. Y como es un proceso, no te costaba nada darle el último año a Chesney, que se terminaba su contrato, le hacía el primer año de prueba de Gregorio, luego de Gregorio quedaba, y poco a poco es un proceso para saldar la cuenta en un mediano plazo. No sé, yo estoy de acuerdo contigo en eso, sí, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Estoy de acuerdo en pero ya, aquí nos estamos yendo por una tangente. Disculpa, Andrea. O sea, eso no es culpa de Mota, ¿no? O sea, bueno, puede que sea parte culpa de Mota, puede que sea una decisión de Giuntoli, puede que, o sea, ahí estamos todavía hablando y Rino y Piero no han podido dar su opinión, ¿no? ¿En qué lado están en términos de, o sea, ya se acabó este proyecto, como dice G. Payenzo, es un proyecto falimentar, ¿no? O sea, es un proyecto fallido, es un proyecto ya fracasado que tiene que ser cambiado con el entrenador, empezando por ahí, o está más del lado de Tomás y Andrea, que dice que, bueno, puede ser que haya problemas, pero es su primer año, hay cosas fuera del contexto, o sea, fuera del control de la misma Juve que han influido en lo que es el andar de este campeonato, y por ende, pues hay que darle un año más a Thiago Motta, porque al final, cambiando, no tendría una solución. ¿Qué opinas tú, Piero? A ver, la verdad es que, o sea, no, estoy en el medio, ¿ya? Estoy en el medio de las dos opiniones, sí, justo en el medio. ¿Por qué? Yo creo que la primera red flag que tuvimos con Motta fue cuando nos dimos cuenta de que pasaron unos 10, 11 partidos y nunca se mejoró el juego aéreo. Yo creo que esa fue la primera red flag. Porque en 10 juegos, y eso no me lo puede negar absolutamente nadie, puedes tener una mejoría en el juego aéreo. No la tenemos hasta ahora. Entiendo que por ahí, no sé, pues, ¿no? Las lesiones, como decía, son parte de la temporada, ¿no? Y hay un plan de contingencia. No quiero entrar en comparaciones, pero miren al Arsenal. No somos ellos, pero bueno. Entonces, la otra red flag fue que se empecinara tanto en poner a un jugador en una posición que realmente no le daba resultados, que hasta ahora lo sigue haciendo y ahora no sabe dónde ponerlo. Y se llama Cup Miners. Creo que... Menos mal que aclaraste, tenía la duda. Sí, no. Y la tercera red flag, que yo creo que es la más importante y la que creo que hemos visto todos a lo largo de la temporada, es que Motta no sabe llegarle a los jugadores. Y eso en un DT es criminal. Es criminal. Tú puedes ser el peor DT del mundo, pero tienes que saber cómo llegarle a tus jugadores. Si tú no sabes motivar a alguien, tú no sabes cómo ayudarlo a que de repente, no sé, esté en el hoyo y salga de eso, o no sabes cómo hacerlo, entonces buscas ayuda para que de repente no es tu especialidad y alguien más lo pueda hacer. No pasa. Sobre todo tener un equipo tan joven. Y ojo, esto no es culpa netamente solo de Motta, también puede ser del jugador, pero Motta es el que trabaja día a día con los muchachos y es como cualquier jefe que podemos tener nosotros en una empresa. Si tu jefe no te motiva o no te ayuda a sacar lo mejor de ti, entonces las cosas no están tan bien. Y eso es una realidad. Profesión, cualquier profesión, esa es una realidad. Porque al final el líder es Motta y no está siendo un buen líder. Esa es la realidad. Ahora, para mí es eso. Para mí, yo lo cambiaría por esos 3 factores, que son súper importantes.
para mí. Pero, como mencioné al inicio, vamos a cambiar al segundo DT confirmado por el director deportivo. Yo sé que tenemos un equipo que no espera, que quiere resultados inmediatos, pero ¿qué nos asegura realmente que el otro DT va a tener resultados inmediatos? Porque ¿qué DT está a disposición en este momento o qué DT consideran que podría darte ese resultado inmediato? Eso también, yo sé que es una moneda al aire, ¿eh? Y es muy difícil decir, atinar y decir, sí, sabes que él me va a dar resultados. Puede ser que no, puede ser difícil. Y también sé que puede ser el tema de las formas. Ya, de repente perdimos 10 partidos, pero los perdimos jugando bien. Los perdimos defendiendo bien. Los perdimos porque consideraron un penal que no era. O sea, entiendo, pero los resultados. Todos en el chat, si ven los comentarios, todos te van a decir, el fútbol se gana con goles. Pero ¿qué me asegura a mí que el DT que viene me puede dar eso? Tendría que ser un DT con experiencia. Entonces, ahí tendríamos que ir en contra de la sostenibilidad. Porque tendría que apostar una buena cantidad de dinero para pagarle a un DT que tenga una buena experiencia y que me sepa poder manejar el equipo en una situación difícil. Pero el DT con experiencia tampoco te sirvió. Y tampoco lo motivaste. Pero 2 años sin haber dirigido. 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 Y en una situación, en una situación donde realmente hubieron muchos factores externos que también ha pasado Mota que no fueron tan complicados como los que tuvo Allegri. Y no lo estoy defendiendo, Juan. No lo estoy defendiendo. No. Pero son situaciones completamente diferentes que yo mismo y hasta incluso Buffon lo dice. No hay por qué comparar a Allegri con Mota. Y esa es una realidad. Procesos diferentes. Yo lo que te digo es que el mismo técnico con vasta experiencia, súper ganador, tampoco lo pudo hacer. Y se trajo justamente para volver a ganar y tampoco lo pudo hacer. O sea, no es 100% ni culpa del técnico. O sea, los jugadores también. O sea, tú no puedes defender, tú no puedes salir al campo y que te hagan gol el 46 parándote en el campo. Y eso no es un parado del DT. No es que el DT diga, deje aquí todo abierto. ¿Qué les dijo? No vaya. ¿Y qué les dijo entonces? Que se hagan el muerto, no sé qué te puedo decir. No, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, de verdad. O sea, seamos honestos, Tommy. Jugamos fútbol, un partido importante que sabemos que no podemos perder. Y el ET me habla, yo salgo a la cancha y me meten gol el 26, es porque nunca entendí lo que me dijo el ET o no me llegó a mí y no me motivó. Claro. Es bien, la realidad. Eso te lo digo, pero es algo que entonces es estos jugadores que no se motivan tampoco. Porque mira, yo pensaba 100% porque no les llega el mensaje. El año pasado. Pero es que pensaron lo mismo el año pasado. Y no puede ser que dos personas totalmente diferentes, con ideas totalmente diferentes, no lo puedan motivar tampoco. Mira, no sé, yo la verdad, para serte honesto, yo creo que si voy a comparar entre un tema de motivación y sangre a Allegri y Mota, yo creo que Allegri tiene más sangre que Mota. Sin duda, sin duda. Y estoy seguro que sí. Te lo digo. O sea, estoy seguro que si Allegri en ese segundo tiempo les hablaba en el entretiempo a este equipo, al segundo tiempo salían, aunque sea, a buscarte el empate. Y te lo firmo, ¿eh? Y no porque prefiera más a Allegri o prefiera menos a Mota, pero lo que pasó en este entretiempo, o sea, realmente es una burla. O sea, o es que los jugadores le quieren hacer la cama a Mota y quieren que se vaya porque no lo aguantan más, o es que simplemente los jugadores son de cabeza dura y no pueden, pues, ¿no? No pueden con la presión. No sé cuál de los dos es, ¿no? Es la realidad de las cosas, o sea, no hay más. O a menos de que todos estén confabulados para que, no, ¿sabes qué? No, ya acabó la temporada y veamos qué pasa. Pues. No creo que pase eso, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. No debería, pero... No debería. No debería, pero es lo que te digo, o sea, esto es un tema mental que yo creo que tiene tiempo arrastrándose y no es algo de esta temporada, es algo, diría que de Pirlo. Pero hay psicólogos deportivos dentro del staff, ¿no? Si Rabiot los tenía, Hay fisioterapeutas que tampoco... Exacto, ¿no? O sea, por eso te digo, ¿no? Todo el compilado por eso, todo el compilado en sí, o sea, todo el compilado de Mota y amigos es como, no está dando la talla, ¿no? O sea, yo creo que les ha quedado un poco grande. Y me duele un poco, ya, porque yo también, cuando llegó Mota, sentía que se podía hacer algo más. No le exigía ser campeón, no le exigía ser campeón de Champions, no le exigía que gane, simplemente mejorar. Pero muchas de las cosas que nosotros creo que esperamos que mejoren no se han dado así. Rino, voy contigo para esta pregunta, ¿no? Al final, ¿tú en qué campo estás? Si es que hay un campo.
Bueno, es complicado como venimos hablando porque cada quien tiene sus razones y las razones todas tienen lógica. Pienso que argumentos para votar a Mota sobran. No creo que sean tres como dice Piero, ni creo que sean menos, sino que yo creo que siempre va a haber algo más, pero al mismo tiempo el conseguir esa llave que sacando uno y metes al otro y respondes a cómo resolver el problema inmediatamente, nadie la tiene. Pero igualmente volvemos al tema de las formas y lo que viene sucediendo y compararlo, no compararlo, es imposible. Porque si hablamos de juventud, ¿cuántos equipos en Europa actualmente tienen juventud y proyectos jóvenes y están haciendo algo distinto, positivo comparado a la Juve? Se me ocurre uno, por ejemplo, Paris Saint-Germain, quien le dio el penal decisivo a un joven que acaba de cumplir 18 años. Y ese joven yo no lo vi en ningún momento con una actitud que tú pudieras decir, oh, no, es que el joven, la cabeza, lo que tal. Por eso yo me voy un poquito hacia lo que dice Piero. Llegarle a los jugadores es sumamente importante. Y yo quiero saber en esta temporada cuántas veces hemos visto jugadores que realmente se ven enlazados a la idea Mota. Yo no he escuchado por lo menos una directamente, mientras que cuántas veces hemos escuchado de rupturas supuestas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de jugadores que no están tan contentos, jugadores que están opuestos, jugadores que no le gustó que le quitó la banda, el otro que no le gusta que la roten, el otro? Se ha escuchado mucho más lo que es la parte de obstruir el proceso que el de una fluidez en el cual todos estén trabajando en unísono hacia un proyecto. Entonces, eso es lo que yo pienso que es lo fallido de este proceso. Que desde un principio ya se empezaron a buscar excusas del por qué puede que no funcione, de manera que ya escudaran cuando algo sucediera malo, no, ya eso estaba planificado. Entonces yo pienso que eso es grave, porque nosotros somos la Juventus, nosotros no somos alguien el tenía Genoa, fiebre. no somos el Hellas Verona, no somos equipos que buscamos justificativos del por qué este año no. Nosotros deberíamos buscar justificativos del Alguien por qué tenía este fiebre, año tal vez sí. es la excusa, ¿no? Es que Mucha definitivamente fiebre. por eso es que a Mota cada día más se le cree menos lo que dice, porque es que siempre hay un pero. La autocrítica es 1% o 0%. Entonces ahí es donde tú ves la terquedad de la que tanto se habla. Porque plantilla tenemos. Vamos a culpar a la plantilla de que la plantilla nunca ha sido plantilla Juve. ¿Cuántos jugadores se cambiaron este año? Por lo menos 10 jugadores. Entonces no podemos seguir culpando que los jugadores, porque entonces los jugadores ya vienen con eso sembrado. 16. La falta de juventinidad ya viene sembrada. Yo pienso que tiene que haber alguna parte en donde el técnico tenga esa responsabilidad de que yo tengo que transmitir algo. Si lo logra Luis Enrique, si lo logra Hansi Flick, si lo logran todos estos técnicos, ¿por qué no lo va a lograr Thiago Motta, en el cual se le dio un proyecto y a él se le conversó y se le dijo, van a ser jóvenes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? Entonces, él tiene cierta responsabilidad, él tiene ciertos requerimientos que tiene que cumplir. Entonces, ahí es donde yo veo que se está fallando, que él tiene esos requerimientos, pero él se está lavando las manos y dice, yo no tengo nada que ofrecer. O sea, aquí, si gano o no gano, yo no estoy obsesionado con ganar. Entonces, ya cuando se habla así, ya tú dices, ¿qué carajo estamos haciendo acá? Entonces vamos a decir que esta temporada es de transición, no vamos a ganar, no vamos a aparecer en ninguna figura y definitivamente vamos a concentrarnos en lo económico. Ya dejemos de ilusionar y dejemos de vender tanto humo porque eso es lo que está pasando. Porque definitivamente si somos Juventus, si somos otro equipo, somos otro equipo. Pero es que yo pienso que ya la mentalidad de este equipo no es la misma. Entonces ahí es donde yo siento que se está perdiendo los colores, se está perdiendo la personalidad. Y es donde el técnico y la directiva, porque definitivamente no voy a sacar de la ecuación a la directiva, tiene que sacar el pecho. Así como también yo siempre he criticado que cuando hay tantos escenarios desfavorables, no haya nadie que salga a los micrófonos a decir, nos pasó esto es inaceptable, vamos a hacer que esto no vuelva a suceder, que haya un respeto, porque definitivamente no es por caer en el victimismo que siempre tendemos a tener, pero es que las decisiones arbitrales han sido una cosa de otro mundo y no es algo que esté pasando solo en el fútbol italiano y contra la Juventus. Definitivamente viendo la Champions en esta jornada tú ves decisiones arbitrales que tú dices ya no provoca ver fútbol, es que definitivamente los que tienen el control son ellos y ellos deciden a quién favorecer y a quién no. Lo vimos contra la Roma, lo vimos contra el Real Madrid, contra el Atlético, es que mira, no perdona a nadie.
Entonces, nosotros hemos sufrido eso porque en Italia, cuando tú vas a las estadísticas, tú ves la forma en que hemos sido perjudicados a un punto donde yo, por lo menos personalmente, ya yo no celebro ningún gol porque ya yo sé que viene la revisión VAR posterior. Entonces yo digo, ya va, tengo que esperar al VAR para poder celebrar un gol. Entonces, esas cosas influyen. ¿Pero es una justificación a lo que está sucediendo? No. ¿Influye? Sí, pero no puede ser una justificación. A este equipo no se le ha transmitido una energía que lo lleve a creer en que estamos en subida. Estamos en bajada y no hay freno. Esto es un ascensor que le cortaron el cable y sigue cayendo y nadie mete un freno para que caiga. Entonces, o esperamos que el ascensor caiga y muera todo el mundo, o de alguna manera vemos cómo frenar. Entonces, ¿qué es lo que yo critico en este momento y por lo cual yo me pongo en el bando de que a lo mejor salir de Mota es la solución? Que no veo un propósito de enmienda, de cambio, de EPA, hemos hecho cosas malas, voy a intentar resolverlo buscando una salida alterna a lo que se viene haciendo, no seguir neciamente haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, mientras no se vea eso, el equipo va a seguir en el mismo camino y por eso yo llamo al cambio. Ahora, si ese cambio, me pongo en el bando de los demás, va hacia un low cost, hacia un resuelve, hacia un mientras tanto, vamos a estar aún peor. Entonces yo estoy de acuerdo con que se quede Mota y todo eso, porque si no viene alguien que sabe lo que hace, esto puede ser peor de lo que es. Yo creo en eso que se habló al principio. Nosotros cuando decimos tocar fondo, sabemos que si le damos un poquito fuerte al piso, volvemos a caer más para abajo. Eso del fondo no existe. Entonces yo sí opino que ese fondo puede llegar aún a ser peor de lo que estamos viendo si las decisiones son las incorrectas. Entonces yo no puedo justificarme en base a lo económico porque nuevamente dijimos, votamos jugadores que supuestamente tenían relación con lo económico, pero que luego hicimos compras estúpidas. Porque me vas a disculpar, por lo menos si yo hablo de Kelly, para salir de la compra de Kumaner, porque la de Kumaner es muy fácil de debatir, pero vamos a hablar de una un poquito más difícil, la de Kelly. Por favor, díganme ustedes que Rugani, De Witter, Dragusin o cualquiera de estos no haría un mejor trabajo que este señor. O sea, para mí es obvio, es un defensa X, cubre un puesto y la cantidad de dinero que nos va a costar. Entonces es donde yo digo, esas son las decisiones que yo digo que llevan a este proyecto a ser una duda, una falla. O sea, hay cosas que son contraproducentes y yo pienso que para que un proyecto por lo menos vaya bien encaminado, tiene que haber una consistencia. Definitivamente no hay consistencia ni de resultados, ni de acciones, ni de ningún tipo. Entonces, por eso es que siempre hay tantos altibajos, porque cuántas veces nos hemos ilusionado como que ahora sí. No, o sea, es definitivamente ya no sabemos en qué apoyarnos para decir que hay un cambio. Entonces, si no viene alguien que sabe lo que hace, lo mejor sería seguir con Mota, porque definitivamente volver a reiniciar el proyecto es volver a cero. Y volver a cero nunca va a ser mejor que tratar de jugar con lo que se tiene ahora. Tiene que haber cambios sí o sí en la mentalidad de quienes se vayan a quedar, porque hay muchas cosas que no están funcionando a mi parecer y que definitivamente tiene que haber un propósito de cambio. Barba, bienvenido, ¿cómo estás? Joshua, Bien, disculpa. muchachos, bien. Dime, Andrea, tienes que salir. Disculpa, qué pena, muchachos. Me tengo que ir. Dale, tranquilo, gracias. Les mando un abrazo y muchas gracias. No, gracias a ti, un abrazote. Chao. Hasta luego, Andrea. Hasta luego. Chao, Jipa, chao. Hola, Barba, ahorita sí, disculpa, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchachos, muy bien, gracias. Bueno, Cuéntame, ¿has estado al tanto del live? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Y ahorita yo les digo la mía sobre la situación Mota, entrenadores, etcétera. Bueno, para mí Mota no tiene ninguna razón y ningún mérito para seguir una segunda temporada. Al contrario, yo ya lo hubiera sacado de hace tiempo. Porque para mí una cosa nos estamos olvidando, que aparte del hecho que somos la Juventus y todo esto, pero la Juve ha sido creada para ganar. No tenemos tiempo y en nuestra historia nunca hemos tenido tiempo para hacer un proyecto de este tipo. Así que ya venimos con Pirlo sin ganar, los 3 años feos de Allegri, Mota ahorita. Ok, ¿con qué vamos a seguir? Con Gasperini, perfecto. Gasperini a mí también me gusta porque es del Atalanta, pero él también necesita unos 2 años. Van a ser 5, 6, 7 años sin ganar nada. Esto es inaceptable. Tienes que agarrar un entrenador ya listo, con huevos.
Y si todos llaman al hecho que el entrenador tiene que transmitir la juventinidad, perdonen, pero Conte para mí no es el entrenador al cual daría el banquillo, pero yo le probaría con Tudor. Tudor ha sido de la Juventus, Tudor ha hecho el segundo de Pirlo, Tudor ha entrenado muy bien la Lazio, se fue al Marsella e hizo muy bien también. Yo le daría eso a Tudor, probaría. Entrenador joven y con huevos como nos gusta a nosotros. Y además no puedes llegar tú ahorita, ¿qué día es hoy día? ¿Qué 13, 14 de marzo y no saber cuál es tu 11 titular y sobre todo, cosa más grave, no saber en qué posiciones juegan tus jugadores? Porque el último partido con el Atalanta, tú has visto Koop Meiners, externo derecho. Ahora, si pongo a mi hijo que tiene 4 años, nunca lo pondría. Yo quiero saber qué pasa en la cabeza de este tipo. ¿Qué pasa en la cabeza? Y si nuestro miedo es, tenemos que llegar a la Champions para no perder a Yildiz, para no perder a Cambiaso. Si nuestro miedo es agarrar nuestros 2 jugadores, que para mí, yo he visto el partido de Atlético Bilbao, he visto, ¿cómo se llama este? Nico Williams. A Nico Williams. Yildiz y Nico Williams. No jodas. Yo he visto ese partido. De Yildiz hay muchos. De Cambiasos hay muchos en el mundo. El problema que resaltan en nuestra plantilla porque son un poquito mejores de los demás. Pero hay muchísimos. Y si llegar a la Champions, y si no llegar a la Champions, me significa que muchos que hemos comprado se tienen que ir. Bueno, yo estoy dispuesto a no llegar. Porque no llegando se iría Yildiz, Cambiaso, se iría Douglas Luiz, quien se iría obviamente Vlahovic, regresaría Colomani. O sea, hubiera hubiera una eliminación de jugadores que para mí no son a la altura, ni tampoco Colomani es a la altura, porque lo hemos elogiado mucho los primeros 3 partidos, porque hizo 5 goles. Ahora ya son 4 que no mete ni uno. Ni en Europa no puso ni uno. ¿Por qué? Porque Colomani, muchachos, está haciendo el trabajo que está haciendo, que quiere, como decirse, ¿cómo se dice en español? Está haciendo les ponde, Enganche, como hace Vlahovic. Enganche. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El pivot, los pivoteos, responde. Ay, o sea, Thiago Motta es indefendible. Antes hablaba bien y todo eso. Después del PSV, ¿qué pasó? Atacó a Locatelli. Después, si tuviera un hijo, que ojalá tuviera un entrenador como yo. Después, menos mal, así ya no hablamos de Scudetto. Es un perdedor. Es un perdedor el tipo. No merece estar en la Juve. Pero ni uno. Ok, si ustedes me dicen que Motta, tuvimos altas y bajas y todo eso, no llegamos a la Champions, ok, pero me hizo ver algo. Ok, la casa se forma de los, ¿cómo se llama? Cimientos. Ok, del fundamento, perfecto. Cimientos. Aquí no ves ni los constructores ni trajeron los materiales para empezar. Se lo robaron antes de llegar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las herramientas. Llegaron con las cajas de herramientas y se acabó la historia. Es la verdad, muchachos. Nosotros reímos y todo, pero esta situación es catastrófica. Sí. Y para mí es también deshonesto comparar el entrenador de antes contra este, porque el entrenador de antes, guste o no guste, ha ganado. Tú no puedes comparar a Motta, que no ha ganado nada en su carrera, con un entrenador que ha ganado. Hazme comparación con uno que no ha ganado nada. Para mí no se puede poner en el mismo nivel. Ragazzi. Bueno, a ver, chicos, para cerrar la encuesta, el 76% de los que nos están viendo están bastante de acuerdo con muchos de ustedes. Sí, Motta no es de Juve, por ende debe ser sacado al final de esta temporada, independientemente si califica o no a la Champions League. El 23% votó que no, que merece un año más. Yo les doy la mía, chicos. O sea, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes. Yo quedé muy decepcionado con sus declaraciones después del Atalanta, especialmente con las cuestiones del Scudetto. Y no solo, no es primera vez que dice unas tonterías.
pero también entiendo que hay una situación, digamos, externa a Motta que no creo que resuelva traer otro entrenador. Entonces, me va a costar tratar de describir mi pensamiento al respecto porque no es, o sea, no es algo sencillo. Yo creo que aquí tú puedes traer a quien tú quieras, Ancelotti, Guardiola, Conte, Tudor, ¿no? Hay muchas de las ideas que están saliendo, pero aquí hay un problema de fondo, como dice Barba, ¿no? Que es una cuestión de cimiento, una cuestión desde la base. Y la base es que en la Juventus no hay Juventus. O sea, tú puedes traer a quien tú quieras, pero no hay alguien que, por ejemplo, después de lo que dijo Motta en su momento sobre que no está obsesionado en ganar, ¿quién fue que, digamos, castigó a Motta por lo que dijo? La prensa y los tifosi. No fue nadie de interno de la Juventus. No pero había estos son años así, porque Allegri dijo, lo sé, por eso te digo, Barbo. Si quería ganar, por eso. venía a la Juve. Por eso te digo, o sea, es una cuestión, aquí tú puedes traer a quien tú quieras, pero seguimos en este peo, porque es un peo, lo vivimos con Allegri, lo vivimos con Motta este año, lo vivimos también, porque hay que ser sinceros, lo vivimos también en el año de Pirlo, se empezaban a ver estos vestigios de situación, de que dentro de la Juventus no hay Juventus. Sarri, cuando dijo, he perdido, pero he perdido contra mis muchachos, cuando perdimos con el Napoli. Exacto, entonces, claro, tú dices, bueno, vamos a sacar a Motta, ok, sacas a Motta, traes a Tudor. Chicos, Tudor puede ser el más juventino que tú quieras, pero él no puede arreglar todo lo que está pasando internamente. Él se va a encontrar con un vacío absoluto. Igual, Conte, muchos dicen Conte, igual. A mí yo estoy con Barba, Conte no, se puede quedar bastante lejos igual. Hemos llegado al punto, y miren, comprobantes de lo que le estoy diciendo. El hermano de Koop Meiners, un nadie en el AC de Holanda, sale a dar declaraciones y da a entender que la situación en la Juventus está mal. Cada día entre el Corriere, el papel rosado de baño y el Tutto Sport, hay como 30 nombres diferentes para entrenadores. No hay una fortaleza interna en la Juventus que diga, tú no puedes ir a dar esas declaraciones. O, mira, Koop Meiners, llama a tu hermano y dile que se vaya a cagar un poco. O sea, no hay nada interno, hay un hueco, hay un vacío enorme. O después que pierdes 4-0, Douglas Luiz lo encuentras en la disco a bailar. Por ejemplo, pierdes 4-0 y esa noche está Douglas Luiz en el... Yo tengo un nombre de un entrenador, de repente me van a matar, pero después lo digo. Y doy mi motivación. Sí, no, yo quería aportar porque ya me tengo que desconectar y los dejo. Dale. Nosotros no estamos diciendo queremos sacar a Motta y ya. No, hay que hacer otras cosas más. O sea, es sacar a Motta, sí, rodear a Giuntoli, hacer una directiva más fuerte, traer juventinidad, generar toda una estructura que esta gente desintegró apenas llegó. Es decir, no es lo único que va a solucionar nuestros problemas sacar a Motta, pero no ha calzado los puntos para ser entrenador de la Juventus y eso es un dato de facto. Con esto, muchachos, los dejo. Igual, Gipa y Barba están totalmente de acuerdo con todo lo que yo digo, así que ya no, mi presencia acá no aporta nada. Aparte con el hecho de traer Conte, pero por el resto sí. Hasta luego. Dime, Barba, ¿qué es lo que ibas a decir ahí que estamos despidiendo al profe? Ok, yo tengo un nombre, ok, de todos los que se están haciendo que prometo que no me gusta, ok, pero si miro lo que ha hecho, digo, ok, puede de repente ser para traer un poquito de tranquilidad y juntarse él con el grupo y dejar la sociedad al lado. Tengo miedo, Barba. No me digas Pioli, por Tengo favor. miedo. No vayas a decir Pioli. Por este nombre. No digas Zidane, Y sí, yo digo Pioli, muchachos, porque cuando No, a mí no puedo me ir, gusta, Joshua, me a mí voy. caen los huevos a todos, ok, pero si miran su recorrido, ok, cuando él llegó al Milan, la situación era igualita. Primer partido, pierde 5-0 con el Atalanta, perfecto.
Llega en un momento muy difícil porque había COVID y todas esas cosas. Llega a juntarse él con el equipo. ¿Okay? En Porque el equipo Pioli fue Ibrahimovic. Yo sé, perfecto, pero él demostró, yo no lo quiero, yo no lo quiero, partamos de eso, pero él demostró de saber, ¿cómo se dice?, juntarse con el equipo y saber administrar los que eran campeones para ese tiempo, Teo Hernández, Leao, hizo jugar muy bien al Milan, contra todo prospecto, contra todo el proyecto, ¿ok? Y se fue, ¿cómo se dice?, y lo demostró casi en todo el tiempo, aparte el último año que fue desastroso. En esta Juve, si tú me metes Conte tiene que tener una dirigencia fuerte porque si no se la pasa llorando. Después, ¿qué ponemos? Gasperini necesita tiempo y tiene que estar así. En Italia se dice cule camicia con el presidente, cosa que el presidente no se ve, y Ferrero se la pasa durmiendo en el estadio. Tudor puede ser, pero lo vimos en una dirigencia difícil como la Lazio y había muchas altas y bajas y muchas indirectas. Y lo sacaron. El único que le echaron de todo y nunca se quejó fue Stefano Pioli. ¿Es el entrenador de mis sueños? No, porque yo probaría, no llamaría Allegri, como se dice, no llamaría Conte, yo probaría Terzic. Basta con entrenadores italianos. Estamos limitados. Yo probaría Terzic. Terzic me encantaría verlo en la Juve, más que los otros. Pero si yo veo la situación y veo lo que le ruedan en torno a los entrenadores, te digo, muchachos, Pioli para mí sería el dolor menos grande, o sea, en este momento. Por lo menos a la Champions llegas. Ganar no sé, pero a la Champions llegas. Jugó bien también con la Fiorentina también. Pioli tenía mucha suerte. Mucha suerte el año de la Copa. Suerte no suerte ganó, como lo que dicen, Allegri agarró el equipo de la Juve por Conte. Muchachos, suerte no suerte ganó. Ancelotti le dicen, Ancelotti lo llaman Sculotti porque dice Ancelotti tiene mucha suerte. Muchachos, son entrenadores que ganan, se dice Guardiola demoró 6-7 años para ganar la Champions League y perdió contra Tuchel. Muchachos, estos son los hechos. Repito, no es el entrenador de mis sueños, pero para mí es el que podría más o menos funcionar, porque también Pioli trabajó con los jóvenes y adultos, que tenía como más importancia ahí. No sé. Sinceramente, que se esté considerando Pioli, lo pongo así, prefiero Pioli que Mancini. Yo creo que es mucho más, pero no lo quiero a ninguno de los dos. O sea, no sé si me explico. Porque yo, de todas formas, tú lo dices, Barba, o sea, Pioli llega y ¿qué va a hacer Pioli? O sea, Pioli es uno que nunca ha tenido problemas internos porque él también es medio suavecito. O sea, yo no sé si se necesita un manipulable dentro de esto, porque, de nuevo, la base, no hay una base. O sea, hay un hueco enorme en lo que es la directiva. No hay alguien que vaya y le diga al entrenador que se calle la boca o que vaya y no permita que un jugador, aunque no haya jugado en lo más mínimo, apenas haya llegado, entienda que no puede ir a una discoteca cuando se pierde en el peor modo desde 1967. O sea, no hay una Juventus dentro de la Juventus que enseñe a la Juventus. Eso es parte culpa de Motta, sí. Es parte culpa de Giuntoli, sí. Es parte culpa de Elkan, por supuesto. Es parte culpa del contexto externo que nos hizo que toda la directiva de la Juventus fuese despedida o se tuvieran que ir por una vaina creada por una mafia asquerosa que existe dentro del fútbol de Italia. Sí, pero oye, en algún momento, ¿no? Porque esto también lo trajeron a la mesa, la cuestión de es que están sanando las cuentas. En algún momento eso de sanar las cuentas llega a un límite. Porque tú puedes ir sanando cuentas y terminas también en la Serie B, sanito. Tú estás sano de cuentas, pero no ganaste un coño. Entonces, o sea, no tiene sentido eso tampoco. En algún momento tienes que encontrar... No le debes a nadie, pero no tienes nada tampoco. Exacto, este club no tiene un balance.
esa es una excusa para tranquilizar a los hinchas. Oh, pero estamos sanando. Ah, ok, bueno. Otros 3 años. No, pero no, así eso de no huevones. existe. No existe. O sea, yo entiendo que tú quieras ser competitivo, quieres ser autosustentable, todo lo que tú quieras. Eso lo puedes hacer muy bien, pero queda también evidente que cortaron de más. O sea, fueron a cortar la grasa y cortaron el muslo y llegaron hasta el hueso. O sea, Hasta el y que nervio. uno Porque puede Mota estar es de un acuerdo o caprichoso, no con muchachos. Danilo, pero si un tipo que supuestamente era el capitán del equipo va y habla de proyecto fantasioso, o sea, eso te da a ver lo débil que es el grupo, o sea, lo débil que es la institución. Que uno que esté yéndose, aunque esté molesto, vaya y diga esas cosas. Y ahora, y aquí yo voy a hacer un paréntesis, chicos, y aquí yo me voy a ganar muchísimos enemigos. Todos aquí me hablaron de No más de Tomás. Bueno, no sé, yo creo que sí. Me hablaron de Kelly, me hablaron de cómo hemos gastado la situación con lo de Veiga, alguien puso también que las declaraciones de Huijsen. Una vez más, por favor, recuerden los contextos. O sea, alguien dijo algo de Rugani también. Chicos, cuando vendimos a Huijsen, no olvidemos lo que hizo Huijsen también. O sea, y puso a la Juventus en una situación, a mí me encanta Huijsen. Yo defendía a Huijsen, pero si tú pones a tu empleador en una situación que le escupes en la cara, pretendes que ellos también te hagan una camita linda. No te preocupes, hijo mío. No, pana, se portó mal. O sea, lo siento, me escupiste en la cara, te resolví el peo, tú querías ir a jugar, te resolví el peo y después no aceptaste donde te resolví y te fuiste a sentar en el banquillo en Roma, porque eso fue lo que pasó. No me vengan a decir, no, fue a jugar titular en Roma. Mierda, jugó en titular en Roma 4 partidos con Mourinho. Después llegó De Rossi, no lo metió en la lista UEFA, 3 partidos. Estaba en el banquillo. Ahorita que explotó en el Bournemouth, ¡uy, la Juventus! ¿Cómo se permitió vender a Huijsen? Marico, pero podemos, disculpen la palabra, pero podemos recordar todo lo que hizo Huijsen antes. Y entonces me dicen, no, es que ¿cómo no? Sacamos a Huijsen, sacamos a Rugani y trajimos a Kelly. Ah, bueno, entonces, olvidemos que se lesionó el mejor defensa de toda la liga. Se le rompió el cruzado. Eso lo vamos a obviar. Eso no lo vamos a tocar. Y yo no estoy diciendo esto para defender a Mota, para defender a Giuntoli, ni mucho menos. Es obvio que la gestión que tiene ahorita el club es mala. Pero por favor, no nos dejemos llevar por simple, ¿cómo se dice? Pie de página. No el pie de página, los títulos de los periódicos. Porque hay un contexto detrás. Andrea también lo dijo que es cierto. Hay un contexto detrás de lo que pasó. Pero yo creo, ¿sabe por qué nos dejamos guiar? Porque tú viste con quién lo reemplazaron. ¿Pero con quién lo reemplazaron? Me reemplazaron está jugando Nico González, externo izquierdo, cuando teníamos a Kostic, que venía de ser el mejor asis de la Bundesliga. Kostic es peor que Nico González. Pero Nico Sí. González, pero Kostic el último año año era pasado horrible, Barba. fue malo, muy malo. Máxima, porque Horrible. Allegri lo hacía jugar atrás, pero no puede pasar uno a ser mejor de la Bundesliga. No, Barba, ahí sí Esa no te la cosa de doy, ahí. ¿ah? Kostic tenía un juego que creo que ya todos lo conocíamos, que giraba hacia la derecha y entraba. ¿Y por qué Nico González? Nadie, Nico González bulto. no lo conocemos. A eso mitad, 4 partidos ya lo conocemos todos. O sea, ¿valía realmente la pena gastar 40, 38 millones por Nico González? Cuando tú podías realmente probarlo. No te digo que, muchachos, aquí estamos, de repente no me explico bien. No es que extraño Kostic, pero en vez de, aquí estamos diciendo, para aplanar costos, caso, tú has gastado 38 millones para Nico González. Pruébame a Kostic. Ni siquiera lo has probado, ni siquiera. Y tienes a Bangula, que ya lo tenías ahí, y prefieres a Nico González. Yo, de verdad, yo estoy en dificultad en entender unas cosas de Thiago Motta. Yo entiendo. En realidad no lo entiendo. No lo entiendo. Sí, ya yo entiendo lo que trata de decir Barba. Es que no son los nombres per se. Es la solución que se ha buscado y cuánto nos ha costado esas soluciones y qué nos ha traído de regreso esa solución, lo que le intenta Demasiados decir. millones. Sí, demasiados. porque ni Por siquiera nada. no voy a traer ni siquiera a la mesa Huijsen, porque lo de Huijsen, como dice Joshua, el contexto es más complicado de lo que parece.
Pero por eso yo traje nombres como Rugani y como De Wieter, por ejemplo, no por los nombres per se, sino por lo que nos ha costado reemplazar esas vacantes y lo que nos trajo de regreso eso. Porque yo te digo algo, tener a un jugador como Rugani que ni siquiera se quejaba de quedarse en el banco y que rendía cuando tenía que rendir, a mí me parecía mucho más inteligente que traer a alguien de forma de emergencia, como se trajo a Kelly, que casi que es como cuando uno va en el día de Navidad a comprar el regalo el último día y ya te están cerrando la tienda. Eso pasó, agarra no pasó la ni siquiera en el pulsera de mismo otra, tiempo de la con el nombre de otra mujer. No. Rugani lo sacas al principio, que él llega en diciembre. ¿Qué espérate, tiene que ver una espérate. cosa con la otra? ¿Cuántos años pasamos tirándole mierda a Rugani porque ganaba 3 millones y medio de euros sentado en el banquillo? Sí, pero pero la temporada pasada hizo muy bien Rugani cuando venía. No quería traer el debate Rugani a la mesa. Eso era sencillamente, por eso yo dije en un principio, no nos guiemos de los nombres, el contexto al que voy. Sinceramente, después de ver cómo estos jugadores están rindiendo, bien sea haya sido una apuesta, pudo que haya sido exitosa, puede que haya sido fracaso porque nadie lo iba a saber. ¿Cómo estaríamos ahora si en vez de tomar esa decisión tuviéramos un jugador que no hubiera costado lo que cuesta un Kelly, pero que a lo mejor hubiéramos arriesgado en alguien de la primavera? Te lo voy a decir honestamente, con el pase que él hizo contra Atalanta y lo mal que lo ha hecho relativamente, yo hubiera traído a cualquiera que estuviera en el Next Gen o lo que sea y estuviera haciendo lo mismo, porque es una inseguridad en los pies que se nota. Y por lo que te costó, porque yo digo, Yuntoli con la experiencia que tiene, ¿cómo permite que le pisen la cabeza de una forma así? Que le digan, el jugador que hay es este y tienes que pagar esto, no hay más nada. No se puede. Somos la Juventus, nosotros no somos el Genoa que estamos pescando en los peces que se caen del red. Entonces yo digo, ahí es donde yo veo el problema. Yo entiendo lo que tú dices, que Bremer se lesionó, que Rugani ya había salido, que todas las apuestas salieron mal y que no había manera de prevenirlas. Perfecto, hasta ahí llego. Pero como dicen, los salvoconductos, las soluciones, lo que se está tomando, veo el error. Porque yo a Kelly no lo traigo ni que me quedara sin defensa. Prefiero traer a alguien del juvenil, por ejemplo, y con lo que nos va a costar, porque ahora, ¿cómo haces tú para vender a ese personaje de regreso? Vamos a suponer que en el verano... Te va a costar 28 millones cuando tenías a Rugani ahí. No, y olvídate los nombres, volvemos a la solución, o sea, volvemos a la acción como tal. ¿A quién le vas a vender a Kelly al terminar la temporada cuando termines de decidir que no sirve para nada? ¿A quién? No pudimos vender a Huijsen por más de 15 millones, para que te des una idea. Nosotros no sabemos vender actualmente. Esta directiva está demostrando que no sabe ni vender ni comprar. Entonces, compramos caro, vendemos los jugadores regalados y a la hora de decidir si mantener un jugador o no, no sabemos ni estamos seguros de si lo estamos haciendo bien. Entonces, eso afecta grave a un equipo, porque por lo menos ahorita Miretti acaba de marcar. Lo pongo en contexto porque estamos hablando de que por lo menos Koopmeiners, que no sé qué. Yo entiendo que lo de Koopmeiners era una apuesta que nunca se dio efectiva y que la directiva esperaba que Koopmeiners iba a ser el Koopmeiners del Atalanta. Pero, ok, nuevamente decimos lo que costó el señor, lo difícil que fue traerlo. Y cuando vemos en retrospectiva los jugadores que hemos tenido en plantilla, incluyendo nombres que se hayan formado o jugadores que no eran medio pelo, pero que por lo menos estaban ahí sin un costo adicional, yo digo, se están tomando las decisiones incorrectas y se está dejando sentir esa ansiedad de que hay que tomar una decisión apresurada. Y de decisión apresurada en decisión apresurada se lleva al fracaso que estamos teniendo. Yo siento que no hay serenidad en las decisiones de este equipo. Y puede ser porque no hay directiva, puede ser porque tenemos gente que es inexperimentada en el sentido de tener un top club que tienen que dirigir y ahora están tomando decisiones como equipo pequeño, porque es la experiencia que ellos tienen. Entonces, eso es lo que yo pienso que está faltando. Entonces, bueno, eso se estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo 100%, Rino. O sea, creo que queda en la parte, hay un hueco enorme dentro de la directiva, hay un vacío. Ahora, cambiando al entrenador, ¿eso cambia? Piero. Yo solo quería comentarles que me tengo que ir, pero y aprovecho para despedirme, así que un abrazo a todos. Dale, Piero, gracias por haber estado. Chao, chao.
Por cierto, golazo el de Miretti, ¿eh? Golazo del Miretti con el Genoa. Para Pero, mí, o sea, para mí no diga. es que cambia, o sea, no es que cambiara que vamos a ver el fútbol del Barcelona, pero por lo menos Sí, yo estoy de acuerdo. por lo menos una estructura. Ahora no tienes ni siquiera eso, por lo menos yo quisiera un entrenador. Para mí estos no es el nivel de estos jugadores, ¿ok? Empezamos de este punto, porque si Koop Miner hizo la temporada pasada así a altos niveles, significa que él lo puede hacer, ¿ok? Claro. Este Koop Miner no es el real, entonces necesitamos de repente, primero que todo, ponerlo donde tiene que jugar, ¿ok? Ya empezamos de ahí. Empezamos a ponerlo en la posición correcta. La posición Y correcta. ¿Cuál es la posición correcta de Koop Miner, hermano? De repente, En el Atalanta. en el Atalanta con Gasperini. De repente puede ser el módulo también. Un entrenador que me cambie módulo. Este nació La flexibilidad. y se muere con ese módulo. No puede ser que estás perdiendo 3-0 y me sacas a Colomoni para ponerme Vlahovic. Yo también lo puedo hacer, ¿eh? Yo también puedo, y no te pido 4 millones. A mí que me das 10,000 está bien. Yo también lo puedo hacer, cambio con cambio. El entrenador mejor es el que se sabe adaptar. De repente, realmente yo creo, no es que odio Mota y todas esas huevadas. No hay lectura del partido. Pero de repente yo creo que él hubiera tenido que hacer un año más al Atalanta, al Bologna, disculpen. Al Bologna. Para tener las 3 competiciones, más de repente lesionados, tener que cambiar algo que de repente no estaba planeado y entonces ahí puntar a un equipo más grande. Pero él hizo un salto. Realmente y casualmente siendo Bologna un equipo que jugó Champions, le iba a dar esa experiencia que podía tener un calendario menos complaciente, por así decirlo. Porque yo pienso que él se enfrentó a muchas caras nuevas cuando llegó a la Juve. La cara de dirigir un equipo tope, la cara de dirigir diferentes personalidades que ya tienen un ego, la cara de competencias nuevas, la cara del calendario, como bien mencionamos. Son tantas cosas que más que justificar, tienen más culpa no sobre él, sino sobre quienes tomaron la decisión de traerlo. Porque en definitiva era una apuesta muy arriesgada. Ahora, ¿qué sucede? Que yo siento que más allá de todas esas caras que a las que tuvo que presentarse, él tiene que demostrar algún tipo de reacción. ¿Y qué es lo que se le critica, por lo menos desde mi punto de vista? Que no veo reacción. Nos han dado infinidad de batazos y yo sigo viendo que él sigue poniendo la cara para que le den otro batazo. Entonces, ya basta. De cierta manera, ya tú tienes que entender que las cosas que estás haciendo no están funcionando, bien sea relacionado con el módulo, con los jugadores en los que estás apostando, los métodos, el cambio de banda de capitán, lo que tú quieras. Pero ya tú tienes que buscar un cambio y tienes que hacer que la gente lo vea y que los resultados lo sientan. Porque no se está sintiendo en los resultados, no se está sintiendo en la forma de jugar, no se está sintiendo a nivel de aficionado. Porque yo te digo, han habido momentos donde la Juventus no ha estado en los resultados como quisiéramos, pero cuando vemos cómo se está trabajando, a lo mejor nos sentimos un poquito esperanzados. Ahorita la esperanza está en un punto crítico, porque perdemos contra cada rival directo que tenemos. Todos los equipos, como bien lo dijo hasta Del Piero, vienen a jugarnos y ya no saben, o sea, ya no es que vienen a jugar contra la Juventus, ya se sienten en la capacidad de que aquí me voy con 3 puntos. Entonces, yo quiero ver en esta actualidad qué equipo de la talla de la Juventus a nivel histórico está pasando por un momento similar, que vienen a su casa como dicen, a limpiarle la cara. Nosotros somos los únicos que estamos pasando por eso y después el entrenador Milan sale... Y, bueno, Milan puede ser. pero en situaciones, como dicen, distintas, porque por lo menos la Juventus se supone que venía con un proyecto que cambiaba esa realidad. Pero ¿a qué me refiero ahorita mismo? A que no puede ser que aún pasando esto, después cuando vamos a la rueda de prensa decimos es totalmente normal y estamos contentos con ello. Sí, no, las declaraciones de Mota son terribles. Y ya se está transmitiendo a niveles que hasta Locatelli dijo algo que me provocaba cachetear el televisor. O sea, era una cosa que yo digo, ¿cómo es posible que él mismo va a decir que no, que lo del Scudetto nunca estuvo en nuestra cabeza? De hecho, eso fueron ustedes. Nosotros ya sabíamos que no íbamos a ganar nada.
sea, como un jugador que juega en la Juve te va a decir eso cuando el moto de nosotros es Vincer la única cosa que conta. Entonces, es una cosa que tú dices, si el tipo que es italiano, que supuestamente es juventino del Nascita, de todo lo que sea, te dice, nosotros no teníamos en nuestra cabeza ganar, tú dices, carajo, esto está, se fue, como dice, se lo llevó el que lo trajo. O sea, es una cosa que no tiene nombre. No tiene nombre. Sí, no, queda claro, Rino. Perdón, Bárbara, ahorita para también abrir el tema, porque justo, ¿no? Hablas de los encuentros directos, pues este domingo, si es que se llega a jugar, es un encuentro directo, al final del cabo, y la pregunta queda, ¿no? Porque es lo que está en el aire. Si se pierde, si no se llega a ganar, ¿no? Porque la verdad es que al final, si no se juega, creo que es mejor para la Juventus, se lo pongo de esa forma. Yo creo que la Juventus está en peor momento. Después de la fecha FIFA, casualmente nos da, como dicen, ese para preparar, exacto. Y al final son solo 2 los que fueron convocados por la selección italiana, pero hay varios de los demás que fueron convocados a sus selecciones internacionales. Pero, digamos, si se llega a perder contra la Fiorentina, o sea, ya es el último, digamos, es el punto de inflexión, o sea, ya no hay más nada que hacer, tienes que cambiar todo, o no importa, aunque, digamos, termines perdiendo ahí, hay que seguir adelante y se verá ya en verano con el entendimiento que tienes 15 días y después tienes que ir a Estados Unidos a jugar la Copa del Mundo. Dime. Es que lo decimos partido después de cada partido. Si salimos con el PSV es el último partido, si perdemos con el Atalanta es el último partido, ahora si perdemos con la Fiorentina es el último partido. Caracho, muchachos, siempre se puede estar peor. El último partido era a mitad de noviembre, el último partido. Eso hubiera tenido que ser el último partido. Para mí, la verdad, como estoy viendo las cosas, porque también voy en otras lives y todo, yo veo que el tifoso de la Juve, aunque está enojado, pero está positivo, está contento, más o menos contento. ¿Por qué? Porque crea esta ilusión de la palabra proyecto. Proyecto, sobresalir con el proyecto, jugadores jóvenes y la huevada. Y a mí del proyecto de ver jugado una plantilla de la Juve, jugar con personas de 20 años, 19, a mí me importa un carajo. Yo quiero ganar. Y si tengo que hacer una plantilla de gente de 30 años, yo la hago, porque esa es la cultura de nosotros, es la ganar. Entonces, si esta temporada no ganamos nada y todo, vas a ver que la gente lo va a poner como pues, hace parte del proyecto y lo hace pasar así como si no fuera nada. Cuando la temporada ha demostrado que es una catástrofe realmente. No tanto por el dinero, porque a mí, yo amo la Juve no por el dinero, cuánto gana, por lo que representa. Ese es el real problema. Ese es uno de los problemas, que a nadie le importa realmente ganar. Pero más es cómo juega el equipo. Eso es, para mí, es la cosa triste, es la cosa que no me encuentra de acuerdo con esta hinchada de este momento. Porque si tú vas al estadio, pierdes 4-0, ¿no? Y después que sales, me cantas Massimiliano Allegri, entonces me tiro un tiro en los huevos y termino ahí mi historia, la verdad. Gipa, ¿qué opinas, no? Con este partido del domingo. Sí, no, terrible ese cántico, también estoy de acuerdo con eso. ¿Qué opinas de este partido del domingo? Si es que se llega a jugar, es la última spiaggia, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, o realmente es que ya no se puede más. El problema es que es el última spiaggia también por Paladino, ¿eh? Se van a jugar a la muerte, o de repente... Bueno, pero calificó a la siguiente fase Paladino de Europa League, de Conference League, o sea... Ok, pero dijeron ya que Paladino, si no gana, se va. Entonces yo lo que creo que estos dos se van a encontrar y van a hacer un empate miserable, 0-0, 1-1, y se acabó la historia. Dime, Gipa, ¿qué opinas al respecto? No sé, tú lo sabes, yo tengo... Miedo. Cada partido, porque lo que veo es un juego, es nada. Y yo pienso que la Fiorentina juega bastante bien y yo espero el gol del ex de Fagioli y de Ken. Ah, ok, pero porque no se espera no el de Vlahovic. C'ha ragione, però
Tiene razón. Il gol dell'ex di Moise Kean e di Fagioli, perché si spera Dell'altro Savic, Nico González, Me dio risa, pero el gol del ex, Fagioli y King, y Nico y Vlahovic no cuentan. Otros ex, y no sé, es una posibilidad de perder. Es también una posibilidad de ganar, porque hemos ganado contra el Inter, contra el City, es increíble. Hemos ganado. Es un tipo de roller coaster esta temporada. Yo personalmente no veo la luz, porque tenemos otras, come si dice? Trasferencia, non mi ricordo, trasferta. Otros partidos de Juego de visitante. visitante. Come? Partidos Juego de de visitante. En Bologna, en Roma 2 veces. Ujú. Roma y Lazio y Roma. Están muchos peligros. En efecto. Sacar antes de la fin de la temporada, yo no sé, pero es una posibilidad. Tenemos la pausa per la convocatoria delle nazionali. Todo es posible, pero no hay ¿cómo se dice en español el traghettatore? ¿Cómo lo chiamano? Esa es una palabra dificilísima de traducir. Un entrenador Sí, es como un entrenador temporal. Temporal, un entrenador temporal con la calidad necesaria por terminar la temporada. Yo no sé. Entonces, yo creo que es muy fácil que Motta ponga fin a la temporada. Sí, bueno, veremos, ¿no? Al final yo creo que los resultados tendrán que llamar. Algo que yo pues argumentaba el lunes cuando estamos haciendo el match análisis es que, porque yo veo que esta directiva solo entiende de una cosa, que es los números. Si los resultados en el campo empiezan a poner en peligro esos números, entonces cuando se activarán, ¿no? Y impulsarán porque haya un cambio del lado deportivo. No sé si al final el cambio deportivo sea lo correcto, como les argumentaba. Yo creo que tú puedes traer a cualquier entrenador aquí y el problema en el término largo se va a mantener, va a ser lo mismo. Quizás en el periodo corto puedas meter una chispa suficiente para calificar a Champions, pero eso no, o sea, es una curita, no es una medicina. Aquí hay una medicina que se necesita hacer de manera profunda y me temo que el Mundial de Clubes vaya a ser una distracción al trabajo necesario que se tenga que hacer dentro de la gerencia para mejorar y planear bien lo que va a ser la temporada que viene, porque yo creo que el juventino promedio está ya harto de esta mierda. O sea, es muy difícil, es realmente muy difícil no verse representado. O sea, yo pasé una semana en Turín. Una cosa es vivirlo aquí con ustedes, venimos en los en vivos, no nos sentimos representados por la directiva, no nos sentimos representados por algunos jugadores o la mayoría, no nos sentimos representados por el entrenador técnico, y tú estás en Turín, vives ahí una semana y te das cuenta que todos están en el mismo barco y tienen el estadio ahí. O sea, una cosa, no sé, quizás para ustedes que viven, para ti, Gipa, que vive en Italia, no sea tan no se entienda lo que estoy tratando de decir, pero o sea, uno se siente lejos de la Juve porque está lejos, ¿no? Y subconscientemente piensa que, oye, no me siento representado, pero es que quizás estoy muy lejos. Carajo, yo estaba ahí. Y la vives 24 horas seguidas. No, lo sé, pero o sea, yo estaba al lado de Bettega en un evento y Bettega no se siente representado a la Juventus. O sea, a ese punto hemos llegado. O sea, realmente hay una enfermedad muy, pero muy jodida y que hay que curar, y un cambio de entrenador creo
que no sería suficiente cura. Yo creo que hay que curar mucho más dentro de la gerencia. Rino, cerramos contigo en cuestión de lo de Firenze. ¿Qué te esperas para este partido, además de los goles del ex, nuestros ex? Nuestros. Mira, yo sinceramente, más que jugar a qué va a pasar, te voy a decir qué quisiera ver yo. Y hablando quizás como representante de la comunidad juventina, ¿qué quiere ver el fanático de este partido? Definitivamente los riesgos los conocemos todos. Sabemos que perder este partido puede afectar seriamente las intenciones de entrar en Champions League, más aún después de esta jornada europea donde vimos que la UEFA favoreció a los españoles notablemente, por lo menos con el Athletic de Bilbao ganándole a la Roma, que eso lo puso en una posición bastante complicada para que Italia logre acceder a ese cupo extra que necesitamos a este punto, porque definitivamente viendo el estado en el que está nuestro equipo es complicado pensar en un cuarto lugar o por lo menos sólidamente, más allá de que hemos tenido ayudas de las displicencias de los otros equipos, porque sinceramente en este punto de la temporada nosotros seguimos allí más porque lo que han dejado de hacer otros que por lo que hemos hecho nosotros mismos. Entonces, si apostamos a que ellos van a seguir en ese rumbo, Dios quiera, para que nos beneficie, quizás tenemos algún tipo de esperanza, pero luego de analizar lo que por lo menos dijo Jeep ahora, todos los enfrentamientos que nos tocan de visitantes, que son todos rivales netamente directos, como son Boloña, que fácilmente nos puede arrebatar el quinto lugar, Roma y Lazio, quien definitivamente es el que nos está luchando ese cuarto puesto con más vehemencia. Es bien complicado a nivel mental. Y entonces, teniendo como experiencia lo que ha pasado durante la temporada, que definitivamente Mota no ha logrado, por lo menos la fragilidad psicológica que tienen los jugadores, la ha logrado mejorar, porque vemos a Vlahovic con la misma inestabilidad, vemos jugadores como Locatelli que tienen picos altos y picos muy bajos, vemos los distintos jugadores con esos altibajos que definitivamente cuando lo pones en conjunto te representan un problema bastante grave. Entonces, si el equipo no se unifica para este partido, se sientan y ven lo grave que puede ser y lo mucho más abajo que podríamos estar si no se toma acción ya mismo, definitivamente lo que estamos hablando ahora va a ser mucho peor en un par de meses. Y no importa si vemos a un futuro corto o un futuro más lejano, definitivamente el escenario y el panorama siguiendo la línea que venimos siguiendo no es nada positivo. ¿Qué espero yo de este equipo? Con eso dicho, una revolución. Espero un equipo con garra, un equipo que salga sabiendo qué es lo que quiere hacer en el campo. Un equipo que más allá de talento, de frescura, de perfección y que nos dé una clase para levantarnos de pie a aplaudir, que demuestre que estos colores, este escudo, les importa a ellos. Y que si lucha, ese escudo, que lucha. Correcto, y que si ese escudo y a estos colores les va mal, ellos se tienen que sentir mal porque son los representantes directos de lo que eso está ocurriendo en este momento. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero un sentido de pertenencia en la cancha. Que si se pierde un balón, se corra atrás del jugador para recuperarlo, que se intente marcar, que no sea un partido que se piense en qué se puede perder, sino que podemos ganar con el partido. Porque ya yo estoy cansado de que como equipo, que la mentalidad que tengamos sea ay, si yo me arriesgo puedo perder. No, yo quiero que pensemos si yo me arriesgo puedo ganar, porque de eso se trataba este equipo históricamente. Entonces yo pienso que partiendo de allí se pueden mejorar las demás líneas. Hay que cambiar la actitud. Lo futbolístico viene después, porque esto es un juego jugado por seres humanos, no es una máquina que estamos jugando una computadora y entonces le decimos juega 4-3-3 y me marcas así. No, son jugadores que tienen situaciones mentales y psicológicas que si no se trabajan, las traen al campo de juego y en el campo de juego se reflejan. La presión que ellos puedan tener en su vida diaria se refleja en el campo. Entonces, más allá de presión, tiene que haber algún tipo de motivación y algún tipo de que se le meta algo adentro y le diga, señores, aquí venimos a hacer esto. Entonces, si a los jugadores se les ve eso y ese cambio, los resultados van a venir
hasta por consecuencia, digamos, circunstancial, por coincidencia. Porque, como te digo, se puede trabajar lo que tú quieras, pero si el equipo no está todo en la misma página y no sabe qué representan y qué colores tiene encima, no va a importar que mucho trabajes. A la primera dificultad que se te presente, tu cabeza se fue. Y al irse la cabeza, se va el cuerpo, porque esto maneja esto. Entonces, no importa cuánto entrenes y cuánto cargues en el gimnasio cuando haces bench press, sino que qué vas a hacer cuando tienes el balón en los pies y qué es lo que quieres que haga tu equipo en el caso del entrenador. Entonces, si Mota sigue con las mismas ideas, que dando patadas de ahogado, que no parece saber hacia dónde va ni cómo resolver las cosas que le vienen sucediendo, el equipo va a seguir demostrando lo mismo que ha venido haciendo. No importa cómo se llame el título de la película, Fiorentina, Manchester City, Leipzig, lo que tú quieras, Champions League, Serie A. La película no importa. Los protagonistas y los actores van a ser los mismos. Y mientras ellos sigan jugando a lo mismo, va a ser igual. Entonces, ¿qué espero yo? Una revolución de actitud. Una revolución de sentir la camiseta y que se vea que así sea que perdamos, empatemos o ganemos, haya un intento de cambiar y ser algo más diferente. Hay que buscar el resultado, hay que entender la realidad de lo que se está viviendo y hay que entender que este equipo no aguanta una derrota más. Y la cabeza y la actitud son una responsabilidad del entrenador. Correcto. Pero ¿cómo vamos a querer tener un equipo unido? Si viste Colomboani, como lo mandó cuando lo sacó después cuando lo cambió por Vlahovic en el Atalanta. Sí, sí. No, muy molesto Colomboani. Muy molesto. Y también las declaraciones que hizo Perín. Para mí fue una indirecta. Aquí no somos todos filhos de putana. Eso es grave, ¿eh? Para mí eso fue una súper indirecta. O sea, para mí el vestuario está completamente, yo no lo quiero ver. Justamente, porque yo también, nosotros podemos criticar Kelly, Vlahovic, todos ellos, no retenerlos a la altura de la Juve. Pero yo me pongo también, pienso, ¿no? Si yo fuera uno de ellos, un día juego aquí, un día juego allá, un día juego con este compañero, un día juego con el otro compañero, un día se me pide hacer algo que yo no sé hacer, carajo. O sea, no, yo me y pongo en su lugar es que casualmente y es eso. No hay consistencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vimos que Yildiz se jugó la temporada en la banda izquierda? Ahora está jugando por derecha. Y Nico González empezó jugando por derecha y ahora juega izquierda. O sea, son cosas que tú dices, realmente, o sea, ¿qué es lo que se está buscando hacer? O sea, se está buscando, estás armando la mesa y en vez de empezar por las patas, empiezas por la parte de arriba. Se va a caer. O sea, hay que de verdad hacer un intento lógico por las cosas. O sea, definitivamente yo siento que eso es lo que tiene que hacer Thiago Motta, reflexionar acerca de qué está haciendo. Pero él que los interrumpa, pero acaba de pasar algo importante, ya que el agente de Thiago Motta dio declaraciones en Tele Lombardía sobre su asistido. Me gustaría leérselas, un poquito largas, ¿no? Pero quizás podemos leerlas rápido y me dan su opinión al respecto, ¿les parece? Disculpen. Yo tengo que saludarlos porque en 15 minutos me perdí el tiempo, pero tengo que entrar a trabajar. Dale, Bárbara, un abrazo, gracias por estar. Bueno, ¿saben qué? Hacemos esto, los saludamos todos porque yo sé que tú también tienes que salir, Gipa y Rino igual. Lo único que les digo de las declaraciones, la vamos a subir ahorita en nuestras redes, pueden pasar ahí a verlas, es que al final le preguntan, ¿se queda Thiago Motta en la Juve? Él responde, no me lo tienen que preguntar a mí, se lo tienen que preguntar a los directivos de la Juve. Él tiene un contrato, pero deberán decidir ellos. Esa pregunta deberían hacérsela a Cristiano Giuntoli. Así que con eso terminamos. Esas son las declaraciones del agente de Thiago Motta en Tele Lombardía, las cuales van a encontrar en nuestras redes aquí dentro de poco. Yo quisiera agradecer muchísimo a todos los que pasaron aquí por el directo. Tuvimos la casa llena y muchísimas gracias también a todos los que estuvieron en el chat poniendo sus mensajes y sus comentarios. Golazo de Miretti otra vez. Doppietta de Miretti. Doppietta de Miretti el día de hoy. En cuanto al buen Miretti, ojalá pueda regresar. Recordemos que eso es un préstamo sin opción de compra, un préstamo seco, regresa a la casa. Muchísimas gracias, Gipa y Rino, de verdad, por su tiempo y su dedicación el día de hoy. Disculpen que nos extendimos tanto. No sé si quieren terminar con algo rapidito, un saludo para ya cerrar.
princesa está. ¿Viste? Ya la escucharon, ¿no? ¿Ya terminaste o qué? Vamos a hacer... Ya, chicos, no puedo. Ya me mandaron a cerrar esto. Se acabó. Muchas gracias a todos y por esta invitación y por esta muy bonita experiencia también, otra vez. Y buenas tardes a todos. Grande, Jipa. Gracias a ti de verdad. Rino. Igualmente, como siempre, aupando a que la Juve definitivamente haga un cambio para bien y esperando a ver qué va a surgir este fin de semana para ver hacia dónde vamos definitivamente. Pero más allá de eso, fino a la fine, Forza Juve. Así es, así es. Estén atentos a nuestras redes, ya que por ahora todavía se va a jugar el partido, pero está en duda. Así que estén atentos a todo. No se olviden de darse me gusta, suscribirse y compartir. Los saludo porque ya me están aquí empujando a que tengo que cerrar. Muchísimas gracias. Pasen bonito fin de semana. Cualquier cosa, si hay partido, nos vemos en el Watch Along del domingo. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.